start Bienvenidos our todos second otra vez. session, Vamos a comenzar con la segunda which is sesión, que se aortic trata de stenosis. estenosis de la We aorta. have Tenemos four panelists, cuatro panelistas, well-known doctors from Colombia and the doctores muy US. conocidos de Colombia y de Estados First, I want to Unidos. introduce Dr. Primero Julián quiero Forero. presentar al Dr. Julián He is Forero. a radiologist in Él our es institution. He cardiorradiólogo en was nuestra graduated institución. in Colombia. Se graduó en Then he Colombia had y después his training hizo un in entrenamiento cardiac imaging en in Toronto. imagenología cardíaca en Toronto, Right now, Canadá. he's Y en este our momento director él of es the nuestro director non-invasive de cardiac images in imagenología radiologist. no invasiva en el And he's departamento also de a radiología, professor y también es for profesor the medicine for the Universidad del Rosario o en Universidad la de La Sabana. Universidad del Rosario y So Universidad de Julián, La Sabana. welcome, Julián, muy and bienvenido y let's enjoy your presentation. vamos a disfrutar de su presentación. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Thank you, doctor. Good morning to all. Bienvenidos. Welcome. Paso la pantalla. Qué bueno vernos de nuevo How en nice to persona, see you como decimos again aquí en Bogotá. in person, as we say here Okay, in el tema del que Bogotá. vamos No, I'm sorry, his microphone is off. escanografía The del subject TAC that para we're la going to be dealing planeación with, de CT estos scan, procedimientos scanography for percutáneos en planning los these pacientes que percutaneous tienen procedures in válvula patients aórtica that have bicúspide. bicuspid Vamos a aortic cumplir valve. We are tres going to objetivos meet y three lo vamos a objectives, and we are desarrollar going a to través de develop it tres temas. throughout three ¿Qué es una different válvula aórtica subjects. bicúspide y algo de la What nomenclatura is que the es útil al momento de hacer VAB? las imágenes? It's useful at ¿Cómo the moment hacemos of una doing the escanografía images. con esta How do we do intención a TAC y with qué this es lo que intention, hay and what do we have qué es to lo que hay que assess? evaluar? Primero empecemos First entonces of con la all, nomenclatura, let's aunque start sé que with ya the hemos visto algo nomenclature. de eso hoy. We have seen something Este of that consenso es today. This importante, consensus is aquí están las important. dos Here referencias, we dos have the revistas two importantes en las references, cuales two se publicó, important una de journals. ellas One, the Radiology published Cardiothoracic one is Imaging, hace Radiology unas semanas Cardiothoracic tuvimos Imaging. aquí A al week ago editor we de were here. esta We had the publicación, editor of this y la publication. nomenclatura en válvula aórtica And the bicúspide ha nomenclature in cambiado para bicuspid bien, aortic simplificándose. valve has Teníamos changed varios for tipos good. de We nomenclatura, had different por types, supuesto la de several Sivers, types la of más frecuentemente utilizada, nomenclature. The one of pero Cybers is the el most objetivo frequently era used, but the hacer objective una was to simplificación de esto. La simplify clasificación de Sivers, por the supuesto, nos classification dejaba, of Cybers. nos ayudaba a Helped describir us las to válvulas en describe función del the número de rafes valves que in tuviera, ya function sea of que no the tuviera amount rafé of o que tuviera rafes uno that they solo, had, or o it had que si none, lo or tenía, just one, se or if it asumiera que had, fuera we como una could assume fusión, that o it sea, was like a una fusion patología or adquirida. like an Y en acquired ese caso, pathology. lo And útil in era those ver cases, hasta the useful dónde was to iba el see rafé, si iba how o no far the hasta la unión rafes was, if sinotubular. it goes Pero to the sinotubular esto tenía joint. But algunos problemas it porque no era has some tan problems, but it intuitiva was not so intuitive, la the descripción, description. y lo que hizo este consenso And what fue this consensus simplificarlo did y was haciendo to que fuera mucho simplify it más el and lenguaje, making mucho más much fácil y en more consecuencia mucho más easier fácil de language utilizar, mucho más and easier to reproducible. use and to Y la reproduce. intención es And que the esto sea no intention is solo for para this to métodos be diagnósticos, not sino only for también de diagnostic investigación, como lo methods, but ponen ellos also for cuando research hacen purposes la as they nomenclatura. Y put it when they básicamente son, do the la diferencia nomenclature. es And the que difference is that la válvula aórtica puede ser the por aortic valve fusión, may be no perfusion, fusionada, sino lo que antes llamábamos non-fusion, cero, que what we used to realmente call son zero, dos which senos de was Valsalva, two y cuando la fusión Valsalva es cybers. parcial o And la when forma the frustra fusion is de partial or esta. Entonces, the empezando frustra uno por form una, la of forma this, fusionada, beginning with the la forma más fused común es form, cuando se the most fusiona la common cúspide one, derecha when y la the right side izquierda, cuspid and pero the left también side pueden cuspid are ser las fused, otras but las que se also the fusionan, y others vamos that a are mostrarles fused. casos en And TAC we'll de show cada you una de the estas cases in CT scans apariencias, of each y one la of these simetría de la aspects, válvula and the tiene symmetry una of the valve repercusión has importante en los important procedimientos que se puedan o no hacer consequences y en in la the procedures función that de can esa be done or válvula, not, y and in la the function of the valve, asimetría and the descrita asymmetry realmente como que described tanto se really parece as a como how debió ser similar en is it, realidad y el in ángulo fact, que hay it entre should ellas have been in the angle es that una is forma de between them. describirla. It's a way to Ahora, cuando describe it. Now, realmente when existen solo dos there are really senos, only two son sinuses, realmente solo dos senos de only Valsalva, su two localización a valve su vez puede sinuses, ser the location may lado a be lado o side to anteroposterior, y side or esta es la anterior forma como posterior, and this is the way el in how origen más común que the vamos a most common encontrar de las origin that we coronarias will en find cada of the una de esas coronaries in each one of those manifestaciones manifestations de esta enfermedad. of this Y finalmente disease. la forma And frustra, en la cual hay finally, una the fusión frustra parcial, form, where es there's mucho a más frecuente entre partial las cúspides fusion, more coronarianas. frequent in Esta the es la morfología que tiene. Entonces, en coronary realidad, cuspids, and this is the anatómicamente la morphology. válvula And aórtica anatomically, the bicúspide, aortic una de las bicuspid cosas valve, one útiles of que the tiene useful things that it has, esta nueva this proposición de new nomenclatura, es proposal que of en realidad es un nomenclature, is that espectro really desde it la is que a spectrum conocemos entre comillas from como where we put normal it quote y la que unquote es as normal, and completamente the one that is completely bicúspide, y hay bicuspid. un And espectro there is a entre uno spectrum y otro, y voy a between one mostrarles and the casos other. And I'm going to que show hemos you visto en cases escanografía that we en have este seen tipo in de CT scans planeaciones in this type con of cada una planning de las with each one of the manifestaciones. manifestations. Específicamente la válvula aórtica Specifically, the bicúspide, ¿qué es bicuspid importante aortic que valve, hagan what las is imágenes? important for ¿Qué es images quienes to do? hacemos las imágenes? ¿Qué es Those
lo who que do images. What tratamos de is entregar what we try to a deliver los clínicos y a to los the cirujanos clinicians and en nuestros surgeons reportes. in our ¿Cuál es reports? el tipo? Lo que What acabamos is de the ver, de las type, what we distintas just saw, the clasificaciones, different cuál es la classifications, simetría, the cómo es la different morfología de esa válvula symmetry and the y por morphology of supuesto the la valve, and of asociación course con the la aortopatía association que with the constituye por aortopathy supuesto una that it conferencia makes
diferente. subject for a Entonces, whole ¿qué lecture. hay que tener presente antes de What do hacer we un have to bear in TAC, una mind before doing escanografía a para CT evaluar scan estos to assess pacientes? these patients? ¿Cuál es el objetivo del What is TAC? the objective El of objetivo the del TAC CT es scan? The seleccionar los objective is to pacientes para select cada uno the de los patient for each one procedimientos. of the procedures. Una cosa muy importante A tiene que very ver con la important thing has to do planeación, with la planning, selección de la válvula que se va a selection of the utilizar valve y that is going to be anticipar el used, and posicionamiento. Y eso es lo que anticipating vamos a the ver en la siguiente positioning of the conferencia valve, que and Jaime nos that va a we will see contar. in the next lecture. Pero miren Jaime will cómo tell us desde about las it. publicaciones, You see how, esta de beginning with 2012, publications, que ya this of teníamos al doctor 2012, we Leipzig, already que had estuvo en Leipzig, unos who rounds con was nosotros in hace un some tiempo, rounds with us some era, time ago. nos hacían hincapié en dos cosas que son muy Highlighted two importantes. things Y that are desde very entonces he important, mantenido and esta since then I diapositiva have kept conforme this se ha ido slide actualizando y as hemos it has been aprendido nuevas updated cosas, and y we have es learned new la things, utilidad and del it is TAC the usefulness of y es CT scan. hacerlo. And to Hay do mucha it, información muy útil there is para a quien va lot a of hacer el useful procedimiento, y esto information lo for vamos who's a ver going to luego. do the Y procedure, and we will see later, la and importancia de the revisarlo importance of junto con la reviewing it persona que hace el together with the procedimiento person y that de does the mantener el procedure, canal de and to comunicación keep the más fluido communication posible channel con as quienes fluid as hacen el possible with those who do procedimiento. the Porque procedure. finalmente Because las finally, imágenes, el impacto the de las images and imágenes the impact of se the mide images is en measured función del impacto que in function tiene of the para impact tomar that una it has to decisión make a en el decision. médico que lo está tratando. And the Entonces, physician that is siendo radiólogo, treating esa es him. una de las As a cosas más importantes radiologist, que uno that debe is tener en one of the cuenta. most important things Este that es el we have primer to caso take que vamos a into hacer, y lo que account. vamos a hacer This es que is the juntos case vamos a that we will hacerle deal with. un TAC para esto. Together Vamos a we will revisar do cada una de las CT etapas de scan, las review each one of recomendaciones the acerca de stages and cómo hacerlo recommendations in terms y of cómo how to do it interpretarlo. and how to Entonces, un interpret paciente it. de 80 años This que is an sabemos que tiene 80-year-old estenosis patient aórtica that severa, has quien el severe ecocardiograma aortic no stenosis, nos and mostró in muy the bien qué tipo de echocardiogram didn't válvula, show much what type cuál of era la válvula, valve porque or what was the estaba valve. muy calcificada y era This is too difícil verlo. calcified Entonces, and la it was difficult to escanografía see it, so the CT sirve scan para is proporcionar useful to give us información information, adicional. additional Entonces, ¿cómo vamos a hacer el information. examen? So, how are we Aquí va el going to primer punto, carry out the test? el This is the protocolo de first point, exploración en estos exploration pacientes. protocol in these El protocolo que patients. utilizamos nosotros aquí en la Protocol that we cardio use here es in the hacer una cardio evaluación clinic is sincronizada, a es en la synchronized caja assessment. roja This is que, the red box que cubra la that topografía de covers la the válvula whole aórtica. topography of the Es aortic valve. sincronizado con la actividad Synchronized eléctrica del together corazón, with y ya the vamos a ver las electrical opciones que hay para hacer activity of eso. the heart, and we will see the Y el options that we siguiente have for paso, that. que está And en the next azul, step, which es is in blue, evaluar los is to accesos. assess En el accesses. mismo examen In the evaluamos same ambas test, we cosas assess con both una sola things inyección, with just one con una injection sola inyección de contraste en una of sola pasada. contrast in Y ¿cuáles son las ventajas? going just Que el once cubrimiento by, and the sincronizado con el advantages, electrocardiograma es más coverage corto, eso is disminuye la synchronized with the probabilidad electrocardiogram. de This artificios de it movimiento, y reduces eso the es en el mundo de probabilities las of imágenes, eso es en artifacts lo in que the estamos todo el movement, tiempo and pensando in the quienes estamos imaging allá. world, that's Una what de las we all think desventajas es about que it. tiene doble One of the cubrimiento sobre el advantages is corazón, that has double pero coverage ese es on the heart. precisamente la But that is magia al hacer precisely estos the magic exámenes, when doing y es que these hoy en día exams, hemos and logrado today dar menos we have dosis been con able este to do protocolo less que dose cuando with se this hacía, por protocol than ejemplo, we used to do it, sincronizar todo el tórax para no synchronizing the pasar whole dos chest veces. in order not to go Y hoy en twice día las over dosis it. las And today tenemos, the doses are son mucho menores. much Para quienes no hacen less. imágenes y tengan una idea For de those cuál es who la don't do diferencia imaging, we entre have an adquirir un idea of TAC what is para the difference evaluación between having valvular CT scan for y valve para assessment and evaluación, por ejemplo, de las for coronarias, que es el example, estudio, coronary entre assessment, comillas, estándar en it is the imagen cardíaca. quote-unquote En esto es standard muy setting importante que la heart imaging. adquisición es Here durante it's very todo el important to ciclo acquire cardíaco during a the la whole máxima dosis que se da. cardiac Eso cycle hace at the que estos maximum sean los dose. So estudios que these más are the dosis de studies rayos that give X us the dan al momento de hacer las highest doses evaluaciones of cardíacas. X-rays at the moment Esa of es una doing the heart consideración assessment. That importante, is an porque important aunque consideration. nuestro Because trabajo es although lograr our obtener work la is menor to dosis obtain posible y the manipular least los dose parámetros del possible and equipo to para lograr eso, manipulate the hay que parameters of tener the presente team, que este es el to estudio achieve de that, más we dosis. have to Por bear in supuesto, mind es una that this is a población study with particular, the pero en los highest pacientes dose. con válvula aórtica bicúspide Patients with bicuspid la edad aortic valve, es the age diferente, is different. no es el mismo grupo de It is pacientes not the que same para group of otro tipo de patients that for estenosis all types of aórticas aortic stenosis, severas. severe Y vamos a stenosis. revisar este We are documento going to varias review veces this durante la document several presentación, times during publicado my en presentation 2009, published que in es un consenso de 2009. expertos It is an y nos experts ayuda, y para consensus aquellos de and ustedes helps que us. hagan, For those of you vayan a who hacer o quieran who are revisar cómo going to están do, haciendo want to sus review estudios how para the evaluación studies have previa been done for previous assessment a before colocación de válvulas por vía placing the percutánea, valves percutaneously. es muy It importante is very conocer important to que know las sociedades that científicas the nos scientific ayudan a societies help hacerlo. us a lot Y la to do Sociedad it. de And Escanografía the en CT Scan evaluación, Society la SSCT, and tiene the muchas guías muy SSTT importantes, has very muy important útiles para
para hacer esos exámenes. Entonces no hay que descubrir que la rueda es redonda, eso ya está descubierto y hay quienes nos ayudan a hacerlo de la mejor manera. Y además, incluso con recomendaciones respecto a cada uno de los fabricantes, para quienes hacemos imágenes y empezamos a conocer cómo se comporta cada una de las marcas, es importante conocer el equipo que tenemos y cómo obtener lo mejor de cada uno de ellos. La evaluación vascular, después de la evaluación valvular que vimos, es un TAC para evaluar las estructuras arteriales en el tórax y en el abdomen, en que encontremos, veamos las subclavias y distar a las femorales comunes, evaluando los posibles accesos que va a tener el paciente. Hay distintas publicaciones para escoger, por ejemplo, el kilovoltaje, las cosas que tienen implicación en la dosis de rayos X. Incluso eso lo tenemos, hay publicaciones que nos ayudan a escoger de la mejor manera estas cosas. Entonces, recuerden que no hay que redescubrir lo que ya está descubierto. Hay guías y publicaciones que les van a ayudar a ustedes en cada uno de sus equipos de trabajo para hacer el mejor examen posible
de la manera más segura para el paciente. Incluso la inyección de contraste, el volumen, todas estas cosas, hay consejos para hacerlo y hay quien les puede ayudar, quien nos ayuda para eso. Una nota importante respecto, esto no es tan crítico en los pacientes con válvula aórtica bicúspide, pero sí en la población de estenosis crítica degenerativa, y es qué tan afectada está la función del riñón. Existen protocolos para hacer estudios de TAVI con menos volumen de contraste. No es lo que hacemos nosotros frecuentemente, pero para que sepan que existen opciones así. Y recuerden que la Sociedad Radiológica de Norteamérica y la Fundación Nacional del Riñón publicaron unas guías en las cuales se, entre comillas, relajan mucho las indicaciones en las cuales no se puede hacer un examen o es necesario hacer nefroprotección, que son cosas que tienen un impacto significativo en los tiempos de atención. Entonces, recomendaciones previas, en resumen, hay que conocer la tecnología que uno tiene, saber usar el equipo que uno tiene, características básicas de cuál es el tipo de adquisición, y dos notas especiales que las subrayé, y esto después de una pregunta que me hicieron en una presentación hecha específicamente para radiólogos, o sea, digamos, con un tinte más técnico para enseñarle a otros a hacer el examen, era si debíamos o no betabloquearlos y usar vasodilatadores en pacientes con estenosis aórtica, porque querían ver también las coronarias, y eso, la recomendación fuerte es no hacerlo. No es el objetivo del examen, hay que ir pensando en qué es lo que uno está buscando con esto. ¿Qué es lo que vamos a evaluar entonces? La raíz aórtica y los accesos. Entonces, vamos con nuestro caso número 1. Entonces ya hicimos la primera adquisición con las consideraciones que vimos de inyección de contraste y demás, y lo que obtenemos aquí es, estas son unas imágenes que se ven muy bien, ¿cierto? Y en un simposio de esta altura se ven muy bien. La base del diagnóstico no son estas imágenes que se ven tan bien, pero quedan perfectas para el simposio, ¿verdad? Para que vean el potencial de la técnica, ¿okay? En la cual estamos viendo entonces que nuestro paciente lo que tiene es una válvula realmente bicúspide, como vimos, de localización lado a lado, con cada una de las coronarias originándose en cada uno, y estas son las representaciones volumétricas utilizando una técnica especial con la técnica, con el tipo de TAC que utilizamos. Primer punto, el anillo aórtico. ¿Cómo debemos hacerlo? Hay formas manuales de hacerlo. De hecho, cuando yo hice mi fellow, aún era manual. Y me vine a encontrar cuando llegué a la cardio que había un software. Yo, no lo puedo creer. Pues llamaba a mis profesores a decirles, yo sí tengo software. Pero es muy útil. Se puede hacer de las dos formas. Es importante entender cuáles son las imágenes que se adquirieron y entender cómo manipularlas para poderlo hacer. No se necesita una monstruosidad de software para hacerlo. Se puede hacer de manera manual. Pero, y ahora vamos a ver una evidencia en la cual es importante saber cuando el software hace una diferencia. Y este mismo artículo incluso nos cuenta una forma de encontrar el plano del anillo aórtico de manera manual, paso a paso. No es del caso que revisemos esto, pero es para que ustedes sepan que las sociedades científicas nos ayudan a poder hacer eso, tengamos o no softwares muy complejos. Ahí es que en realidad saber qué es lo que uno está buscando. El método semiautomatizado que utilizamos nosotros, y estas son las imágenes que les voy a mostrar, lo que permite es hacer una segmentación, que el equipo sepa, y el software con eso se llama diagnóstico asistido por computador, que más o menos es como el abuelo de la inteligencia artificial, permite segmentar esto y encontrar cada uno de los puntos de referencia, que son tres puntos en el sitio donde se planta el anillo. En este caso lo que yo hago es hacerle una trampa al software, aquí entre nos, que no sale, y le pongo 3 puntos, pero 2 de ellos muy cerca para que me permita tener un plano en el que quiero, porque uno podría, si utiliza solo 2 reparos, podría angularse, digamos, las minucias pues, de la interpretación, para obtener esto que es el verdadero plano del anillo. Este es nuestro primer paciente. Ya le hicimos esa evaluación, vemos el anillo y algunas de las características que estamos viendo ahí las vamos a analizar después, como esto blanco que es y demás, que es importante. Aquí es donde sabemos que el software hace una diferencia. Es diferente trazar un anillo aórtico así a mano, así todo tembleque, o tener una herramienta que permita alisar los contornos. Sabemos que es significativamente menor esta medida que esta, y que en esos casos es útil emplear softwares. Una cosa importante es que la mayoría de los fabricantes, aun si no es un software dedicado para imagen cardiovascular, permiten hacer este tipo de curvas y de ajustar esto. Es muy importante que uno sepa cuando obtiene una de las primeras cosas que se hace en el equipo
es saber cuál es la calidad del examen, qué tan bueno es, qué fallas tiene, porque eso hay que reportárselo a quien solicitó el examen para que sepa qué implicaciones tiene en las decisiones que va a tomar. Bien. Segundo paso, evaluar la calcificación de la que sería la zona de aterrizaje, el sitio donde se va a poner la válvula. Esto es muy importante. Y entonces también en nuestro paciente lo hemos reconstruido en otros planos para ver esta calcificación muy grande que se extiende al tracto de salida del ventrículo izquierdo y que protruye 4 milímetros a la luz del eso. Entonces estos son detalles anatómicos muy importantes que veíamos desde cuando evaluamos el plano del anillo. Y es muy importante decir si es severa, moderada o si es leve, por las implicaciones que eso tiene para quien va a hacer el procedimiento. Otro tema es la evaluación de la calcificación valvular. Este es nuestro caso y entonces lo que vemos es, de nuevo, en una imagen de cine que se presta muy bien en especial para una conferencia, vemos la severa limitación para la apertura de la válvula, el grado de calcificación, esto con una técnica de máxima intensidad de proyección para poder ver más grueso. De nuevo, la utilidad de esto más que diagnóstica es demostrativa, que es igualmente importante, recuerden, porque es muy importante que uno sepa comunicar los hallazgos, y la utilidad para poder hacer una planimetría de la válvula en sístole, escogiendo el plano correcto, por cuanto lo podemos medir directamente, y eso tiene unas implicaciones importantes. Otros dos casos para mostrarles calcificaciones muy severas en pacientes con válvula aórtica bicúspide. Aquí he marcado las cúspides derecha e izquierda para que vean en distintos tipos anatómicos el distinto grado de calcificación. Cuando estaba preparando la conferencia decía, uy, si tengo una de la derecha y la izquierda, me sirve, tengo la también y de dos también, entonces eso funcionó bien. Y esto esto también es tomado del artículo de nomenclatura que les conté al principio, publicado en Radiology Cardiothoracic Imaging, para ver cómo los distintos tipos de válvulas pueden tener distintos grados de calcificaciones y eso tiene influencia. Es muy importante describirlo bien, que sea claro para quien lo lee qué fue lo que encontramos. El origen de las coronarias, que en latín el plural se debería pronunciar hostia, aunque para nosotros eso tenga otros significados, y la morfología de los senos de Valsalva. Entonces vamos subiendo en la anatomía que toca tener. Los puntos de reparo, el contorno inferior del origen de cada una de las coronarias, y aquí vemos cómo el sistema hace la segmentación volumétrica con la localización de cada uno de los puntos, y en el caso del software que nosotros utilizamos nos permite tener cada uno de los planos demostrado aquí en la reconstrucción volumétrica y en una reconstrucción en dos planos, y tener la medida de cada uno, y en este sitio en cada una vamos revisando eso. Entonces vamos bien, ya hicimos la válvula, la raíz aórtica, vimos el plano del anillo. Miremos ahora cuál es el resumen de las recomendaciones que las sociedades científicas nos dan. Cómo hacer la medida del anillo, en general en sístole, a menos que haya alguna alteración en la morfología del septum que hace que en sístole es más pequeño. La calcificación de la zona de aterrizaje, la morfología de la válvula y las medidas de la raíz aórtica. Entonces todo eso lo pueden encontrar en esas publicaciones que les van a ayudar en su práctica para quienes hacen las imágenes y para quienes las reciben, cuál es el estándar que debe tener el reporte que reciben, porque eso también es importante, y esa es precisamente la discusión multidisciplinaria que hay que tener en los equipos, que hace que sea mucho más sana y agradable además la práctica. Bien, otro punto este es el caso número 4 que les voy a mostrar, son las coronarias. Hemos aprendido, este es un paciente de 83 años, también con válvula aórtica bicúspide, necesito una anomalía coronaria y que además tenga válvula aórtica bicúspide. También esto va a servir para el simposio. Esta es una anomalía que nosotros solemos clasificar como maligna. Es un origen de la coronaria derecha desde el seno de Valsalva izquierdo, con un ángulo en la emergencia que es agudo, disminución focal. Mucho estoy recitando como si estuviera en examen todo lo que debe decir esto. La morfología en ojal o slit-like es el término que van a encontrar en las publicaciones en inglés. Y esto se supone que es maligno, pero el señor tiene 83 años, viene para evaluar. Entonces, ¿es realmente maligno? No sé. Hemos tenido pacientes con cursos benignos de las coronarias, anomalías que se conocen como benignas, pero que tienen potencial de ocluirse al colocar la prótesis. Entonces, ¿es benigno? Entonces, la malignidad o benignidad, por supuesto, puesta entre comillas, de nuevo, es muy importante considerar todos los aspectos a los que va a ser llevado un paciente cuando se le pone una válvula. ¿Okay? Otra cosa importante, los accesos. Esto tiene que quedar bien evaluado también porque son condicionantes de complicaciones serias en estos pacientes si no se evalúan bien. Hay que saber quién va a poner esta válvula, tiene que saber qué tamaño tienen los vasos, porque ellos saben qué tamaño tiene el sistema de lo que van a llevar. Y es cierto que cada vez es más pequeño, pero esta evaluación no se debe tomar con menos seriedad
seriedad y se debe hacer un TAC para evaluación arterial, tanto del tórax como del abdomen. De nuevo, el caso número 1, el caso estrella, me toca llamarlo y decirle que gracias. Y recuerden que es muy importante tomar medidas en cada uno de estos niveles, muy parecida a la evaluación que hacemos vascular arterial del abdomen en la aorta. También hay recomendaciones para los accesos, o sea, se van a encontrar todas las sociedades científicas están para ayudarlos en su práctica, ya sea que hagan el examen o que reciban el reporte, y es lo que pueden discutir para el caso de ustedes que sean desde el punto clínico o quirúrgico, lo que pueden discutir con su equipo de imágenes. En este caso, ese es el lado de la mesa en el que yo estoy. Y les van a dar también recomendaciones acerca de la evaluación de los accesos vasculares, las coronarias y lo demás. Y un tema muy importante, y son los hallazgos extracardíacos en los pacientes que son llevados a estos procedimientos. La gran mayoría de estos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen estenosis aórtica crítica degenerativa, son pacientes que tienen buenos años. Eso hace que la probabilidad de tener hallazgos extracardíacos sea más importante. Este que es el caso número 5 que les voy a mostrar es un paciente que tiene fusión de la cúspide coronariana derecha e izquierda. Miren el grado de calcificación de la válvula y ok, muy interesante la evaluación de la válvula. Y resulta que el paciente tiene un tumor renal en el riñón izquierdo, una masa sólida con realce heterogéneo que se extiende a la grasa perirrenal y además pierde los planos de separación con la pared abdominal, que no se note que quien está hablando es radiólogo y está haciendo todo. Pero esto es por mucho una lesión focal primaria del riñón, seguramente maligna, alguna variedad de carcinoma de células renales, que no se conocía y se encontró en el TAC para evaluar la válvula aórtica. Entonces, esto es muy importante en los equipos de imágenes tenerlo presente. Entonces, hemos visto a nuestro paciente, hemos visto incluso variaciones para cada una de las cosas que toca medir. ¿Cómo debemos reportar esto? Con todas las medidas que se necesitan, que incluyen cada uno de los segmentos que vimos, el anillo aórtico, la raíz aórtica, pues el anillo aórtico a nivel de los senos de Valsalva y la unión sinotubular, las coronarias, la aorta y también los accesos vasculares. Teniendo en cuenta en nuestro caso, entonces el tipo de válvula aórtica bicúspide que tenía, las características de la calcificación, qué pasaba con la aorta, que vimos que tenía un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal, lo que pasa en el riñón, también tiene nódulos en el pulmón, un paciente que además tiene una lesión renal. Entonces, esto es todo el análisis que se debe hacer en este tipo de paciente y de nuevo las recomendaciones tienen todos estos pasos, faltaba más que nos las leyéramos, pero están en las recomendaciones. Entonces, ¿qué conclusiones importantes hay? Hemos visto extractando cada uno de los puntos que hemos visto durante la conferencia. Uno, las imágenes son importantes dentro del heart team. Es importante que este conocimiento se lleve porque aporta mucho en las decisiones, como vimos en cada uno de los segmentos. Es muy importante la calidad de la adquisición y esto ya es específicamente para quienes hacen imágenes. ¿Por qué? Porque de eso depende la reproducibilidad de los hallazgos, ¿cierto? Para tener hallazgos que sean reproducibles hay que tener protocolos claros adaptados a cada una de las condiciones de cada paciente. Lo que le digo a los fellows que rotan con nosotros en imagen cardíaca es, la frase de la rotación es cada paciente con su examen. Aunque protocolizar es útil, va en contra de lo que es la medicina de precisión, que es una tendencia más reciente. Cada paciente con el examen que necesita en función de lo que el paciente tiene, aunque hay protocolos que le ayudan a uno a generalizar. Porque de eso depende, viéndolo desde el punto de vista de quien obtiene las imágenes, de eso depende la confiabilidad que tiene el resto del equipo en las imágenes que se obtienen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Forero, por su excelente e ilustrativa conferencia. A continuación, pues para mí es un honor y un gusto presentar al doctor Jaime Cabrales. El doctor Jaime Cabrales, pues de la casa, y todos ustedes lo conocen, es médico cardiólogo e internista de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista de cardiología intervencionista y hemodinamia de la Universidad del Rosario, actualmente profesor titular de la Universidad del Rosario y profesor asociado de la Universidad del Bosque y coordinador del programa de posgrado de hemodinamia e intervencionismo cardiovascular de la Universidad del Rosario. Doctor Cabrales nos va a ilustrar sobre una gran interrogante central para este simposio, que es realizar o no TAVI en pacientes con aorta bicúspide y estenosis aórtica severa. Gracias, Jaime. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al comité organizador por permitirme participar en este fabuloso evento. Vamos hoy a
a seguir con el tema de bicúspides y me corresponde a mí hablarles de algo que realmente me apasiona, y es la intervención valvular percutánea en este tipo de pacientes. Es muy fácil resolver esta pregunta mientras leen mi conflicto de interés, porque si logra uno tener las imágenes que Julián Forero les acaba de mostrar dentro de su institución para planear un procedimiento, y tiene un grupo, como tengo yo un grupo, la fortuna de tener un grupo que me respalda, un grupo quirúrgico, un grupo intervencionista, y somos un grupo que está aficionado y que está motivado por la realización de TAVRs o de reemplazos valvulares percutáneos, pues la respuesta a esta pregunta es claramente sí, y probablemente ese sea mi conflicto de interés, que yo los voy a llevar a un sí. Básicamente, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de válvulas aórticas bicúspides y válvulas aórticas tricúspides en intervención valvular percutánea es que están excluidas de todos los estudios aleatorizados. No hay ningún estudio en la actualidad aleatorizado. Y la razón es porque la configuración de la válvula aórtica bicúspide, como lo dijo ahora Julián, es una configuración muy compleja, es elíptica, tiene una calcificación muy asimétrica y existe una anatomía muy variable. Yo también les quiero mostrar un caso, y este es un caso que realizamos el mes pasado en nuestra institución, y es a lo que usualmente nos enfrentamos en este tipo de pacientes con aorta bicúspide. Es un paciente de 50 años de género masculino que nos lo remiten por falla cardíaca. Había sido rechazado en 3 instituciones por venir con deterioro en la clase funcional y no habían querido intervenirlo. Es un paciente que ya conocíamos que tenía una estenosis aórtica severa, sintomática, con un importante deterioro en la función ventricular. Un examen clínico que era básicamente normal, a excepción del soplo. Aquí están los primeros hallazgos bien significativos en este paciente. 50 años, y miren el deterioro tan importante que tenía de la función ventricular, una fracción de eyección estimada en un 6%, con una severa limitación en la apertura de la válvula aórtica. Miren la válvula mitral y miren ese ventrículo totalmente miopático que tenía. Y ya íbamos entendiendo por qué el paciente había sido rechazado de cualquier intervención en otras instituciones. Estos son los gradientes que logramos obtener en la válvula aórtica, un gradiente medio que estaba cercano a 20, un área estimada en 0.4, con un severo compromiso también del ventrículo derecho. Decidimos, como parte de nuestro protocolo y nuestro flujo de estudio de este tipo de pacientes, hacer también una arteriografía coronaria, que básicamente es un sistema dominante derecho con coronarias epicárdicas sin lesiones. Este es la aortograma o la ortografía que hacíamos en este paciente, y se ve la severa limitación para la apertura de la válvula. No logramos identificar el número de cúspides, la angiografía tiene limitaciones, pero es una importante calcificación también de la válvula. Y pasamos al examen que todos querían ver. Probablemente este es parte del soporte más importante que nosotros necesitamos en estas intervenciones, y es un TAC con todas las características y con el adecuado realización para tener las imágenes que nosotros podamos decidir si vamos a llevar a este paciente a un procedimiento percutáneo o no. Estas son las imágenes de nuestro paciente, muy similares a las que Julián mostró. Luego, no son imágenes solamente para la conferencia, sino es rutinario que las hacemos así. Y vemos, muy importante, el análisis de toda la función y el análisis de esta patología bicúspide. Ya para entrar un poco en detalle en nuestro caso, es una bicúspide con una calcificación del rafeco misural, con una calcificación en la zona vulnerable del corazón que se extiende hasta la porción superior, hasta casi la unión sinotubular, con una unión sinotubular que ya vamos a revisar. Entonces aquí paremos. ¿Aorta bicúspide se han hecho con TAVI? Sí, por supuesto que se han hecho con TAVI. Este es por traer uno de los registros, y probablemente el registro más grande, y es el registro del TVT de válvulas bicúspides. Si ustedes ven, se compararon 165.000 casos de tricúspides, el registro americano, contra 5.400 casos. Lo primero que llama la atención es, miren las edades, son edades mucho menores, son pacientes que tienen más comorbilidad, y les traigo aquí resaltado el porcentaje de válvulas bicúspides que se han intervenido dentro de este registro, y es el 3.27%.
con unos resultados que son bastante alentadores. Ustedes ven, la mortalidad es incluso menor que en los pacientes tricúspide, que en los pacientes trivalva, y esa mortalidad se ve más separada en el seguimiento. ¿Por qué? Porque son, como vimos, pacientes mucho más jóvenes y pacientes con unas comorbilidades distintas. También la tasa de eventos cerebrovasculares, si bien es un poco más alta al principio, luego se estabiliza y se hace menor. Nuestro grupo presentó, y hago la aclaración, en una de las revistas colombianas de cardiología, en uno de los simposios, un análisis de esta población, qué es nuestra realidad, en qué estamos nosotros en Colombia y en qué estamos nosotros en nuestro grupo. Se analizó la población de pacientes con válvula aórtica, con estenosis aórtica, que fueron sometidos a TAVI en el año 2018 al 2020, que fueron clasificados como aorta bicúspide y aorta tricúspide. Lo primer gran resultado y la primera gran sorpresa para nuestro medio, el 37% de las válvulas que intervenimos con válvulas percutáneas son válvulas bicúspides. Recuerden que el registro americano es solamente el 3%. Para nosotros es el 37%, con una distribución que es muy similar a la que está reportada en los previos registros, y es que hasta el 76% es de una bicúspide tipo 1, con fusión del comisural izquierdo y comisural derecho. No tenemos casos de bicúspide tipo 2 y el 14% de los casos son bicúspides tipo 0. En esta población en particular, los hallazgos son muy similares, una edad que está cercana a los 77 años, inferior a los tricúspides, enfermedad coronaria mucho menos prevalente. Para esta población, las complicaciones vasculares fueron bajas, la necesidad de marcapaso ligeramente superior, pero en muy buen estándar, 3.5%, la presencia de bloqueo de rama izquierda postprocedimiento incluso menor en los pacientes que en los pacientes trivalva, y la fibrilación auricular sin ninguna diferencia estadística. Luego, sí es factible, pero ¿cuáles son los retos en la aorta bicúspide? Y hacia allá es donde los quiero llevar. Cada vez que vamos a hacer una aorta bicúspide, debemos recordar que es una anatomía muy asimétrica, que hay una diferencia muy importante entre los anillos y los senos, que hay una medición, eso nos hace que la medición del anillo sea realmente uno de los conflictos y uno de los puntos de desarrollo en los cuales hemos venido creciendo y en los cuales hemos venido aprendiendo a partir de la experiencia. ¿Cuál es el anillo correcto? ¿Cuál es el sitio de fijación correcto de la válvula? ¿Por qué? Porque esa anatomía hace que podamos tener una expansión inadecuada de la válvula que pueda comprometer la durabilidad de las válvulas. Recuerden que la aorta bicúspide estamos interviniendo pacientes más jóvenes. Esa posición incompleta por las características del anillo puede generar dos complicaciones: la fuga perivalvular o migración de la válvula. Cuando tenemos fuga perivalvular, nosotros usualmente lo que vamos a tener es que sobreexpandir la válvula o crecer esa válvula, aumentando el riesgo de la complicación más temida en los pacientes bicúspides, y es la ruptura del anillo o la necesidad de una segunda válvula. También pueden existir con esas mediciones el riesgo incrementado de aumentar la necesidad de marcapasos. Entonces, como parte de las enseñanzas, y porque no todo el conocimiento se puede entregar aquí, les sugiero, quienes vayan a planear una válvula bicúspide, revisar esta publicación. Es una publicación muy interesante de Tarantini, donde se hace todo el recorrido de cuál es el flujograma por el cual debemos evaluar estos pacientes con válvula bicúspide, tanto en el proceso de planeación como en el proceso de ejecución, para que tengamos unos resultados que puedan ser favorables. Volviendo a nuestro caso y tomando el primer punto de la publicación que les acabo de contar, hablamos de una bicomisural con RAFE tipo, con calcificación importante en el RAFE. ¿Por qué hago énfasis en la calcificación importante del RAFE? Porque ya conocíamos de esta publicación, donde se analizaron básicamente las características de las aortas bicúspides tipo 0 y bicúspides tipo 1. Se evaluó lo que ya Julián había dicho, las características del calcio, las características de la calcificación del RAFE, y básicamente se evaluó la mortalidad a partir de estos dos puntos. Si hay calcificación en el RAFE, miren cómo hay un incremento importante en la mortalidad de los pacientes. Lo mismo que si hay calcificación en los valvas o en los leaflets de la válvula.
Pero miren lo que pasa si hay calcificación tanto en el RAFE como en los leaflets de la válvula. Hay un riesgo muy incrementado de mortalidad. Es decir, son los pacientes a los cuales se les confiere un muy alto riesgo. Pero no solamente mortalidad. Si nosotros vemos la fuga perivalvular, también hay un aumento de fugas perivalvulares, incluso severas, moderadas o severas, en esos pacientes que tienen calcificación del RAFE con valvas muy calcificadas. Volviendo a nuestro caso y a nuestro análisis, realmente lo que a nosotros nos preocupaba era la calcificación del RAFE. Evaluamos también el anillo y evaluamos la porción supraanular. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando estamos planeando para ejecutar una válvula bicúspide, reconocer lo que ya está descrito por Didier Chechet en el registro Bavar, y es cuál es la morfología real de la válvula bicúspide. Se describen estas tres morfologías desde el punto de vista de la planeación del intervencionismo tubular, el flare y el taper. Básicamente nuestro paciente, que se los voy a mostrar ahora más adelante, está focalizado hacia una configuración taper. Y esto nos confiere unas características muy importantes en el riesgo del implante y en el riesgo del procedimiento. Aquí se llama de otra manera y se llama dominancia del RAFE o dominancia anular. ¿Por qué nuestro paciente considerábamos que era una dominancia del RAFE? Porque si ustedes ven, el anillo es un anillo mucho más grande Doctor, ¿me que escucha en estos la momentos? porción tubular y que la porción superior del Doctor. RAFE en el sitio Hola. donde vamos a anclar nuestra válvula. Hola, Luego esto hola, nos sí, no. confiere Hola, un hola, riesgo hola, hola, hola. incrementado. Oh, Hacemos dos hola. estrategias adicionales, sentándonos nosotros con nuestros especialistas de imágenes, y es simular las válvulas que vamos a implantar. En este caso simulamos una válvula 26, cómo quedaría una válvula 26 y cómo quedaría una válvula 29, entendiendo que una válvula 29 probablemente no va a caber en el sitio de la emulsión tubular y nos va a generar una lesión vascular mayor. Esto también es el siguiente punto. ¿Qué válvula vamos a escoger? Y ya tenemos publicaciones previas de qué tipos de válvulas, si las autoexpandibles o las montadas en balón, son las válvulas más adecuadas. Esta es una publicación ya anterior y lo primero que habla en esta publicación es si usamos válvulas de primera generación o válvulas de segunda generación. Realmente los resultados de las válvulas de primera generación no eran tan buenos como lo son los resultados de las válvulas de nueva generación. Si ustedes ven en todos los desenlaces, estas válvulas de nueva generación tienen un desempeño Doctor, ¿me escucha? mejor. Luego, excluido utilizar una válvula de primera generación. Afortunadamente ya todas las válvulas que utilizamos son de segunda generación. O ¿Ahí me escucha bien, doctor? R o Sapien 3, Lotus salió del mercado por lo menos por ahora y creo que En definitivamente. estos Y si momentos ustedes ven, te esto voy a abrir impactó de manera algo de significativa micrófono de la afuera. mortalidad, bajando la mortalidad. Pero teníamos, claro, que una válvula de nueva generación, ¿Escuchas la conferencia, pero si doctor? utilizamos una válvula balón expansible o una válvula montada en balón. Hay publicaciones posteriores que las han evaluado. Evaluaron balón expansible versus montada en balón en esta población. Y si ustedes ven en el grueso de los pacientes y en esta población, no hay diferencias básicamente en la mortalidad y en este tipo de desenlaces duros. Pero si vamos al análisis más a profundidad de esta publicación y de los datos, si ven en la porción inferior, el éxito del procedimiento es muy similar. La aparición de fuga perivalvular es mucho menor en las válvulas montadas con balón, aun cuando los gradientes podrían ser un poco mayores. Y tenemos que definir dónde vamos a sellar nuestra válvula, cuál va a ser el landing zone, y probablemente con esta morfología, con esta configuración de nuestro paciente, el landing Doc, ¿me zone oyes? es supraanular. Listo, Luego, ya aquí con también te esto, estoy escuchando, nuestro regálame heart un team segundo. Vamos a hacer una última prueba contigo. reúne y habla sobre la planeación. La primero que podemos hablar sobre planeación es si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Una opción válida es no hacer el procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento vamos a hacer? Si vamos a utilizar anestesia local o general, si vamos a usar un abordaje femoral, implante, predilatación o no, qué válvula seleccionamos para este paciente. Seleccionamos una S326 con un inflado de volumen ¿Listo, nominal Doc? por ¿Cómo las me oyes en este momento? características de la anatomía que teníamos. Les voy a mostrar el procedimiento. Nosotros tuvimos una seria discusión si utilizar asistencia ventricular o no. Entonces, Doc, te voy a abrir Probablemente un este no es el segundo momento de lo que estamos para escuchando discutirlo, nosotros pero acá nuestro grupo no ahorita en la utilizó intervención asistencia anterior, y tú me dices
Entonces, ¿qué tal la Este oyes? es el Bueno, procedimiento. Hacemos nuevamente una ortografía, un ortograma más posicionado con las imágenes que ya Julián nos dio. Hallamos una imagen, una mira, vista ahí ya coplanar tengo abierta entonces mucho más la exacta intervención anterior a de ti. la ¿Qué tal la posición de la escuchas? válvula. Cruzamos una guía del Listo. ventrículo, tenemos un marcapasos de respaldo, hacemos bajo marcapaseo rápido. Doctor, ¿estás a una 7 minutos ya? valvuloplastia. Usualmente se hace valvuloplastia en aortas bicúspides, ventricúspides o trivalvas, no la hacemos de rutina. Aquí está nuestra prótesis Edwards S3, posicionada en una posición bien alta para hacer un implante casi que aórtico, buscando nuestro landing zone en la porción superior de las cúspides. Y hacemos el inflado bajo marcapaseo rápido y hacemos un primer inflado nominal. Luego de este inflado nominal, importante resistencia en el momento de inflar, hacemos una nueva ortografía. Un resultado para este momento no satisfactorio. Una prótesis que está subexpandida, con una importante fuga perivalvular, con una indentación muy importante en sus dos segmentos, tanto proximal y distal. Seguimos el flujograma del artículo de Tarantini, muy importante, y es cuándo considerar expansión con balón durante el procedimiento. Por eso lo hago mucho énfasis en este artículo, me pareció muy importante. Y es, teníamos expansión asimétrica con una fuga perivalvular muy importante en este caso. Luego la decisión del grupo dentro del procedimiento fue hacer una posdilatación. Hicimos una posdilatación con algo de volumen extra. Si ustedes ven, aquí volvimos a inflar con el mismo balón con el que implantamos, modificando el volumen. La indentación de la prótesis desaparece, el posicionamiento de la válvula es mucho mayor, la expansión es mucho mejor, y este es el ortograma de control, donde se evidencia que no hay fuga perivalvular, el resultado es bastante bueno, el paciente tolera adecuadamente el procedimiento, no necesitamos en ningún momento usar asistencia ventricular. Hicimos pacing atrial, que lo hacemos también de rutina, y pudimos retirar el marcapasos. Este es el ecocardiograma de control postoperatorio inmediato, 6 horas postoperatorio. Si ustedes ven, la función ventricular ha cambiado dramáticamente, ha mejorado de una manera muy significativa la función ventricular, entendiendo que arrancamos del 6% de fracción de eyección. En las primeras 6 horas ya íbamos un 18% de fracción de eyección. La movilidad del ventrículo es mucho mejor. No teníamos fuga perivalvular y un gradiente medio que era bastante bueno de 9 milímetros de mercurio. El paciente evolucionó estable hemodinámicamente, 24 horas de cuidado intensivo y egreso al siguiente día. Luego es muy importante, si nos vamos a atrever a hacer válvulas en válvula bicúspide, tener estos dos puntos, una planeación óptima y un procedimiento óptimo para poderle ofrecer a nuestros pacientes los mejores resultados. Entonces, si entendemos, ¿está indicado el TAVI en pacientes con aorta bicúspide? Sí, pero depende de la anatomía, depende del riesgo, de la expectativa de vida que el paciente tenga y de la experticia del grupo cual lo va a someter al procedimiento, porque son procedimientos mucho más demandantes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista logístico. Obviamente, este paciente que les mostré es el rango distal del espectro, los pacientes de muy alto riesgo. ¿Qué sabemos de pacientes que probablemente tengan un riesgo bajo? Eso también está resuelto en dos, realmente no resuelto, pero tenemos evidencia en dos publicaciones nuevas. Este es el Partner 3, el registro Partner 3, pacientes de bajo riesgo quirúrgico que fueron con aorta bivalva, que fueron sometidos a implante transcatéter de la válvula. Si ustedes ven comparados contra la población de pacientes tricúspides, una comparación pareada de estos dos grupos, encuentran que no hay diferencia estadísticamente significativa en mortalidad, en eventos cerebrovasculares, en stroke o rehospitalización, entendiendo que es una población estrictamente seleccionada de pacientes bicúspides. Esta es otra de las publicaciones también, una publicación mucho más grande, también del mismo registro TVT, en el cual se evaluaron pacientes con válvula bicúspide y válvula tricúspide, y si ustedes ven, la mortalidad es muy similar dentro de los primeros meses y se separa en el seguimiento posterior, dado por la menor comorbilidad de los pacientes y la menor edad de esta población de pacientes. Es muy importante evaluación conjunta del Heart Team, evaluar la expectativa de vida del paciente, de la prótesis, conocer nuestros resultados, tanto quirúrgicos como percutáneos, y entender que si yo puedo ofrecerle, o si el grupo percutáneo puede ofrecer unos resultados que sean similares a la cirugía, podemos continuar con la discusión.
para ofrecerle una mejor alternativa al paciente pensando básicamente en el paciente. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar cada vez más a esta población de pacientes. Pacientes de 77 años realmente de bajo riesgo que viene con deterioro en la clase funcional, solamente hipertenso, con dislipidemia y prediabetes, el cual tiene una estenosis aórtica documentada, una válvula aórtica con estenosis, importante limitación, muy buena función ventricular, que venía pidiendo o venía solicitando en nuestro grupo la realización de un implante de una válvula transcatéter. Esta es la arteriografía y la anatomía del paciente. No tenía realmente enfermedad coronaria importante, dominante izquierdo. El aortograma ya nos mostraba unos signos de un riesgo un poco mayor. Era un paciente que tenía una aorta bivalva con una importante calcificación, doble lesión. Julián nos hizo este examen, las mediciones, calcificación importante en el RAFE, una anatomía bicúspide sin calcificación en el RAFE, calcificación simplemente en el anillo. Se hizo todo el protocolo de planeación óptima, de procedimiento óptimo, y esto fue lo que se hizo en este caso. Una aorta muy acostada, muy horizontal, hacemos un aortograma inicial, implantamos de forma directa una válvula, una S329, un implante alto, un implante que es casi todo aórtico, si ustedes ven durante el procedimiento. Es la característica de las válvulas autoexpansibles. Casi toda la válvula está posicionada hacia la aorta. Nosotros no estamos agrediendo el tracto de salida, estamos posicionándonos sobre las cúspides de la válvula. Este es el resultado inmediato post-implante de la válvula, una válvula puesta a 0 grados, toda la válvula posicionada en la aorta, sin evidencia de fuga perivalvular, y un resultado ecocardiográfico también muy satisfactorio, y una válvula que tiene muy buen desempeño hemodinámico y un paciente que está evolucionando de una manera muy adecuada. Entonces, en conclusión, la aorta bicúspide sí tiene una anatomía muy heterogénea y compleja. La planeación del procedimiento requiere un estudio a profundidad de la anatomía de cada paciente, soportado con los especialistas de imágenes y con unas imágenes de TAC de muy buena calidad. Son procedimientos que refieren un reto técnico adicional, y si bien los resultados parecen similares a las trioválvulas, no contamos con estudios aleatorizados que así lo confirmen. Es fundamental poder ofrecer un buen resultado cuando se trata de una aorta bicúspide en pacientes de bajo riesgo, y eso solamente lo da grupos que tengan experiencia y tengan todo el soporte para realizar este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tan excelente conferencia. Permito invitar al doctor Guillermo Torre Amione. El doctor Guillermo Torre es un médico graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey, con un doctorado en inmunología en Chicago, en la Universidad de Chicago. Hizo su entrenamiento en medicina interna y cardiología en Baylor. Bienvenido, doctor Torre Amione. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, una disculpa por no estar hoy en la mañana con ustedes presencialmente debido a un compromiso inesperado, pero pues partiré en unos momentos más para estar mañana y con mucho gusto en la conferencia. Y quiero agradecer de antemano al doctor Héctor Medina por la invitación, a los miembros de la Fundación La Cardio por la invitación y estar compartiendo con ustedes un par de conferencias que realmente son un reto interesante, porque I'm going to change now make my presentation in English. It's a complicated subject, so if you agree, now I'm going to talk in English. Está el doctor Bill Sorby y algunos otros más. Está correcto, ¿verdad? Pasar a inglés la conversación. Is it appropriate to go now into English? The title of the presentation and the discussion will be the Polycystic Aortic Stenosis and Infiltrative Heart Disease and enfermedad cardíaca infiltrativa. Es un tema interesante, es un tema que ustedes han venido ya lidiando toda la mañana, y yo quería realmente resaltar el hecho que tomé el abordaje específico para tratar de entender por qué esto se volvió tan importante, cuál es la evidencia de la coexistencia y cuáles son los procedimientos relevantes, qué pasa después de hacer una reparación de la válvula estenótica en un paciente que también tiene enfermedad cardíaca concomitante infiltrante. Y voy a hablar en forma breve al final de las estrategias terapéuticas potenciales más allá únicamente de reemplazo de la válvula en pacientes que tienen estenosis
coexistente y enfermedad cardíaca. Espero que todos estén mirando las diapositivas en la forma correcta y que el sonido sea claro, pero permítanme utilizar esto como tema de introducción y compartir con ustedes estos subgrupos distintos de pacientes, todos con estenosis severa. Quiero llamar su atención a por qué es que la gente creía o quería mirar más en los pacientes con estenosis. Todos predominantemente van a tener disfunción diastólica, hipertrofia, cambios en las propiedades diastólicas, medidas en distinta forma, pero está claro y importante que la mayoría de los pacientes que no tienen flujo ni gradiente, que tienen estenosis severa de la aorta, representan un grupo de pacientes que no les va tan bien. Voy a mostrarles algo de evidencia del estudio Partner muy temprano para documentarlo, y esto me va a llevar a entender que si miramos más allá de la válvula, es muy importante para entender la coexistencia de esta enfermedad específica. Y quiero recordarles a todos simplemente que el primer estudio de Partners fue multicéntrico aleatorizado, TABR, con un cohorte de pacientes, cohorte A y cohorte B. Todos eran sintomáticos con, criterios como lo muestran aquí en esta diapositiva severos. Y ahora vamos a ver lo que a mí me parece que es muy importante como observación fundamental de ese estudio. Y quiero mencionar al lado izquierdo del panel el cuadro número A. Esto representa la mortalidad a los 2 años de ambos cohortes combinados en los pacientes que tenían flujo bajo versus flujo normal. La observación más importante es que si hay flujo normal con estenosis severa de la aorta, el pronóstico es mucho mejor que cuando hay flujo bajo. La pregunta es ¿por qué la gente tiene flujo bajo? Yo pienso que ahí es donde existe la probabilidad o la idea o la hipótesis de buscar otras posibilidades, y se volvió tan importante como una pregunta importante a responder. En un par de momentos se la voy a responder cuando procedemos, pero independientemente de si en esta condición específica se conservó o no el LF, el pronóstico era igualmente malo. Entonces, independientemente de si había un estado de flujo bajo o donde había un EF bajo o normal. Ahí ven ustedes, estas curvas están yuxtapuestas y esto es una observación muy importante y fundamental. Yo pensé en esta diapositiva para retar con la pregunta de cuál era mejor, el TAVR mejor que el SAVR. Y esto ahí, para aquellos de ustedes que hacen cardiología intervencionista, que hacen TAVR, se mira como esto, no importa si uno hace un abordaje quirúrgico o percutáneo, el pronóstico no era muy distinto. Yo los reparía con una pregunta sobre ese abordaje, y ahí se la deja porque es una pregunta abierta. Si el TAVR sería mejor o que el SAVR en esta población específica, pero la pregunta más importante que es relevante para lo que vamos a discutir ahora es si hay observaciones, ese flujo bajo tiene peores desenlaces independientemente del grado de la función ventricular izquierda, y si sí o no se trata, si el TAVR es mejor que el SAVR, vamos a tratar de responderlo más tarde. Bueno, si el TAVR es mejor que el SAVR, pero esto no se pudo tratar en el estudio que se hizo al principio. Cuando uno analiza estos datos y dice cuáles son los mecanismos por medio de los cuales esto ocurre, yo pienso que uno tendría que argumentar que en este escenario específico se tiene remodelación concéntrica severa, disfunción diastólica y fibrilación auricular, y se reduce el acortamiento del miocardio. Estos son los mecanismos por los cuales este estado de flujo bajo ocurre. Y luego la pregunta surge, ¿hay otras condiciones que podrían influir en esto o en pacientes con estenosis de la aorta? Ahí es donde la pregunta se volvió tan importante. La pregunta es de si sí o no, en una población de pacientes que tienen más años, que estarían sujetos a reemplazos quirúrgicos y que no les va bien, o que por cualquier otro problema del miocardio tienen este estado de flujo bajo y no les va bien, de decir sí, ¿qué otras explicaciones habría que fueran posibles? Y esto se vuelve muy claro que en este escenario, la probabilidad de enfermedad del miocardio separada del estrés que se pone sobre el miocardio, la sobrecarga, depresión o estenosis, la probabilidad de tener amiloidosis
podría ser muy significativa, y esto se trató ya hace bastantes años, y voy a mostrarles un artículo muy importante que específicamente trata de este tema. Pero antes de hablar de amiloidosis en el escenario de estenosis de la aorta, quiero recordarle a la audiencia que hoy miramos la amiloidosis inducida en estas dos categorías importantes. Todas son el resultado de proteínas que están en los distintos órganos o condiciones específicas, y miramos resultados de la disfunción cardíaca como resultado de estas proteínas que están ahí en el miocardio. Pero la sobreproducción de proteínas en los pacientes también puede venir de sobreproducción de cambios ligeros en las células plasma, hiperproducción que lleva a su vez a la amiloidosis AL, o también la ATTR, que es la sobreproducción a partir del hígado en dos formas distintas. Y a partir de ahora me voy a referir a esta forma como ATTR, que ocurre del tipo hereditario, donde hay mutaciones en las proteínas, o el tipo salvaje, en una condición en que no entendemos claramente el mecanismo de por qué el ATTR no se repliega en forma apropiada, o esta proteína se descompone en fragmentos pequeños y eventualmente se deposita en el miocardio. Estos son los dos tipos fundamentales. Antes de esta nueva definición, el tipo salvaje, lo que nosotros entendíamos como la sinoamiloidosis, una condición que ocurre en pacientes más añosos. Y ahí ven ustedes cuáles son las posibilidades, o donde surgen las posibilidades de tener una condición que lleva a hipertrofia, disfunción diastólica, además de estenosis de la aorta, y la probabilidad de la coexistencia de las condiciones. Es una observación sencilla, pero me parece que es muy relevante para lo que vamos a hablar hoy. Una de las variables de observaciones que en forma sistemática se miran es un artículo reportado en la Sociedad Europea de Cardiología, que fue ya del 2017 por Adam Castaño y Ignacio Mather, autor de Colombia. Y es muy importante esta observación. ¿Qué hicieron? Tomaron esta cantidad de pacientes, 151 sujetos a TAVR, todos tenían, se les hizo un escáner también de fosfatos y se pudieron identificar en 24 de estos 151 pacientes positividad que podría predecir el diagnóstico de amiloidosis. Voy a mostrarles otros datos, pero quiero resaltarles aquí que en esta población, pacientes añosos, como les decía, la mayoría por más de 80 años, la edad media está aquí, pero también quería llamar su atención de que eran muy sintomáticos todos, clase 3 y clase 4. Y esto sí es relevante. ¿Por qué? Porque son pacientes sintomáticos con estenosis severa de la aorta y que ya eran viejos, ancianos. Quiero que miren la cantidad de pacientes que tenían ATTR, amiloidosis, un bajo gradiente, bajo flujo, y una alta cantidad comparado con aquellos pacientes que no tenían amiloidosis. Hubo un aumento muy importante en la cantidad de pacientes que tenían flujo bajo, un ANS de gradiente bajo, versus aquellos que no tenían amiloidosis y que tenían estenosis aórtica significativa. Así que esto representa una observación muy importante, porque lo que esto nos muestra, y esto es una representación diferente entre todos los pacientes en este subgrupo, acuérdense que eran 150 pacientes, un 16% de ellos tenían amiloidosis concomitante del tipo ATTR, y es predominantemente el tipo salvaje. Ahí no hay análisis genéticos todavía para definir la ausencia de mutaciones, pero la posibilidad con estos criterios nos puede decir que estos son pacientes del ATTR que pueden incluir, el tipo salvaje o el hereditario, pero yo diría que predominantemente de tipo salvaje. Ahora, si miramos la preponderancia entre fenoles, metoles y todo, esto es una enfermedad entre los hombres, más de hombres que de mujeres. Si miras cuáles son las características que indicarían la posibilidad de coexistencias, cuando miramos esto clínicamente, yo creo que hombres más añosos, con un gradiente bajo de flujo, porque algunos de estos pacientes tienen un muy mal pronóstico y no les va bien después de una reparación sencilla. Y también porque tienen otra enfermedad concomitante del miocardio, de ARP elevado, características electrocardiográficas, y voy a mostrarles a mayor profundidad algunas de estas características ecocardiográficas. Digo que esos pacientes
que tienen ATTR concomitante y estenosis de la aorta tienden a tener un septum intraventricular más grueso, una pared intraventricular más gruesa, tienen una masa del ventrículo izquierdo más alta, también tienen el índice de volumen de stroke más bajo. En la mayoría, como les decía yo, tienen una alta preponderancia de un bajo flujo, bajo gradiente en estenosis. Puede que tengan LVEF bajo, no es significativo, puede tener una fracción de eyección muy deprimida, pero tiende a estar más bajos que los otros. Me parece que una significancia estadística importante es, como se ve aquí, el Doppler tisular anular de la mitral. ¿Qué es importante? Si uno ve a un paciente que tiene estenosis de la aorta y que es más viejo, y si miran estas características ecocardiográficas, aún si no se hace el escáner, puede sugerir intuitivamente la posibilidad de que también debe tener amiloidosis concomitante. Y eso es una observación muy importante porque el análisis simple con ecocardiografía uno puede que escoja algunos de estos pacientes para proceder para una evaluación de técnicas de imagenología avanzadas para tener la definición exacta de ATTR. Otra cosa importante, los pacientes ya con estenosis de la aorta y ATTR, tipo salvaje o independientemente en este caso específico, puede que sea hereditaria, si se les reemplaza la válvula o el pronóstico, si están malos, si van a mejorar realmente si se hace el reemplazo de válvula. Esto también es una observación muy importante que recientemente se presentó y se reportó en Circulation and Cardiovascular Imaging en este año, y es un estudio de Viena en que miraron 217 pacientes y de nuevo, para resaltar esto, los pacientes que tienen el escáner positivo de PD representan un 32, o sea, 15% de esa población, y los otros eran negativos. Así que en este estudio específico para el análisis final, hubo unos 200 de esos pacientes incluidos y, por lo tanto, el análisis, permítanme mostrarles estas observaciones en este tipo específico, que son muy importantes. Si uno mira todos bajo un TAVR, y hay un grupo de pacientes que solo fueron sometidos a TAVR con una solo estenosis de la aorta, y un grupo de pacientes que tenían estenosis de la aorta, además de amiloidosis concomitante o el tipo ATTR, con base en el hecho de que tenían unas imágenes con, el escáner con fosfatos, 80% y 20% de la población final que había sido incluida. ¿Qué fueron las observaciones importantes? Porque la pregunta es si estos pacientes que tienen amiloidosis concomitante mejoran, o si esto es o no, digamos, una pregunta importante o relevante. Quiero que vean qué pasa. Aquí, post-TAVR, la cantidad de pacientes que tuvieron una clase funcional que mejoró fue muy significativa. Y voy a mostrarles de otra forma lo mismo. No mejoraron tanto como aquellos que no tenían la estenosis de la aorta larga, pero sí había una mejoría clínica en aquellos que tenían amiloidosis. Entonces, y esto es la observación importante. Si miramos acá, un marcador importante acá de NT y de BNP, aquí post-TAVR en los pacientes que tenían estenosis de la aorta con un porcentaje, un cambio muy importante, menos 270. Es decir, el cambio es importante, más del que se ve en aquellos pacientes que tienen AS y ATTR, pero el punto al que me quiero referir aquí es que también en esos pacientes que tienen amiloidosis con estenosis concomitante hay una reducción de BNP y una mejoría en la función. Entonces yo creo que esto sí es relevante. ¿Por qué? Porque el argumento en el pasado era si sí o no los pacientes en que se diagnosticaba el ATTR, si deberían tratarse mecánicamente o tratar la válvula, y la respuesta está clara aquí. Ahora, no mejoran tanto como aquellos que tienen estenosis de la aorta larga, pero en este panel se puede ver, esto es complicada esta diapositiva, entiendo, pero ahí pueden ver ustedes que la posibilidad en la clase New York funcional, cuando miran cuántos pacientes clase funcional 4 mejoraron y cambiaron, verán aquellos con estenosis de la aorta larga en el estado pre-TAV versus aquel estado post-TAVR, hay una mayor proporcional de aquellos que tienen la clase funcional New York 1. Y en aquellos que ya tenían estenosis de la aorta con ATTR concomitante, quiero que pongan atención a esto.
claramente no tienen la misma cantidad de mejoría. Sigue habiendo muchos que tienen clase funcional 3 y clase 2, y aquí inclusive clase 4, pero sin preguntas sí hay una mejoría comparada con la línea base, que también fue estadísticamente muy importante. Así que menor grado, pero mejoría muy significativa. Y en este artículo ven ustedes esta cifra, que es interesante. Este dibujo, miren acá, clase funcional, biomarcadores. Dice más, ven aquellos que tienen solo estenosis de la aorta, hubo una mejoría importante en el anti-proBNP. Y aquí quiero mencionarles que una de las cosas más importantes como observación entre estos dos grupos separados es la masa que cambia LV del ventrículo izquierdo. No está allí en aquellos pacientes que tienen estenosis de la aorta y TAV o amiloidosis. Ya, esto es el hallazgo más importante. Esto no se ve, este grado de mejoría en otros, y es intuitivamente correcto. ¿Por qué? Por la presencia de la proteína amiloide en el miocardio. No se va a remover, únicamente removiendo el gradiente de presión cuando se alivia la estenosis. Pero entonces la pregunta surge, ¿se debería tratar? Y esto va a ser evidencia que se sustenta cuando se quiere reemplazar la válvula. Yo puse aquí un interrogante cuando hablamos del estudio Partner al comienzo de la presentación, porque todos estos datos que yo les mostré hoy en este último artículo es con TAVR y no con SAVR. Así que yo creo que la tecnología y la experiencia con TAVR claramente nos ha demostrado que este es el estándar, a pesar de que no les puedo mostrar otros datos de ese análisis específico. Pero supongamos que el TAVR va a ser mejor que el SAVR, y yo creo que hay un argumento que va a haber muy poca discusión. De hecho, en esta población específica de pacientes que es de alto riesgo, pero ¿qué se puede hacer además para reemplazar la válvula y aliviar la carga de presión? Hoy en día el armamentario para el tratamiento de ATTR tiene un gran potencial. Entonces, y voy a dividir el tratamiento en estas 3 categorías potenciales. Una de estas en que se puede parar la producción hepática de la proteína, y de otra categoría importante que podemos estabilizar la proteína. Es especialmente interesante para la población cardíaca porque aquí el tafamidis, que está recientemente aprobado en los Estados Unidos, va a mostrarles el estudio clínico que lo sustentó. Y hay una tercera categoría que tiene que ver con la interrupción de la fibrila, el material proteínico que está presente en el miocardio, con doxiciclina, muy fácil, y con TUDCA. Ustedes pueden pensar en este como un suplemento, pero la combinación de estos dos para observaciones clínicas puede ser importante. Y aquí un anticuerpo monoclonal. Así que la importancia de esta diapositiva es que ustedes sepan que hay una estrategias de interferencia de ARN que están disponibles hoy en día en los Estados Unidos y predominantemente disponibles para los pacientes que tienen ATTR con mutaciones específicas y con neuropatía significativa. Tafamidis es la única medicamento aprobado para el uso del diflunisal. Podría ser una dificultad para los pacientes con función cardíaca porque tienden a retener el líquido, pero está aprobado para los pacientes que tienen neuropatía significativa, y ninguno de estos dos está aprobado, pero vamos a ver más en el futuro. En los minutos finales de mi presentación quería compartir con ustedes el artículo tan importante que llevó a la aprobación del tafamidis, y quiero recordarles que en este trabajo específico hubo 140 pacientes autorizados a placebo y en 2 dosis distintas de tafamidis. Voy a mostrarles las curvas y los datos. Las curvas aquí nos muestran los análisis de la mortalidad por cualquier causa con las 2 dosis de tafamidis que se utilizaron. Mostraron una ventaja significativa. Fue análisis tan sofisticados estadísticos que también sustentaron el argumento que también hospitalización. Así que en estos datos, bueno, que no hubo nada significativo antes de esta estrategia, y lo aprobó la FDA para
indicación específica para amiloidosis cardíaca. Entonces, vamos a resumir mi presentación. Quiero sugerirles que la coexistencia de TTR en los pacientes con bajo flujo AS con fracción de eyección normal o reducida debería llevarlo a uno a sospecharlo. Entonces voy a mostrarles algunos de los criterios con bases en la ecocardiografía que tuvimos nosotros, pero todos están en la misma categoría de analizar la función diastólica, y aquellos que tienen anomalías más severas se debería considerar la posibilidad y seguir, bueno, yo sugeriría que TAP-RR es la mejor opción. BAS y AS con ATTR. Les pido disculpas por AS y ATTR, perdón. Aún el estudio partner inicialmente con flujo bajo no dio diferencias. Yo creo que la evidencia sigue y está sustentada en el grupo de documentos TNF. Nos muestran que el éxito de esta estrategia y con muy buenos desenlaces clínicos en mejoría de los síntomas, y aún sin terapia farmacológica había tratar de corregir la válvula. No hay razón para no hacerlo, para no hacer terapia para aliviar la obstrucción de la válvula, y especialmente hay que hacerlo con abordajes percutáneos porque se corrigen los síntomas, se mejoran algunos de los marcadores, una mejor función cardíaca, a pesar de que la masa del ventrículo izquierdo no se ha corregido. Entonces, voy a decirles, el tratamiento farmacológico hoy en día está disponible, es bastante costoso en Estados Unidos, ya está aprobado por la FDA. Se necesita un poco más tiempo para aprobarlo totalmente. El desenlace final de la combinación de reparar la estenosis de la aorta y tratamiento con definidos, tenemos que ver más datos todavía para ver toda la extensión del beneficio clínico, y hoy en día tenemos que ser abiertos a la posibilidad de la combinación de las dos estrategias. Puede ser muy efectiva, pero también creo que hay nuevos abordajes de tratamiento hacia el futuro que podrían también revertir algunas de las anomalías en esos pacientes que no tienen amiloidosis ATTR, especialmente remodelación reversa cardíaca con terapias novedosas. Gracias por su atención, y no sé si va a haber preguntas, pero en todo caso aquí voy a estar un par de minutos más si hay preguntas. Gracias. Thank you so much, Dr. Torre. Muchas gracias al Dr. Torres. Espero que pueda estar con nosotros en la sesión de preguntas y respuestas. About 20 minutes or ¿Unos not? 20 minutos podrá quedarse o no? We can't hear you. No lo oímos, doctor, no tenemos volumen. No lo escuchamos, doctor, no hay volumen. I'm sorry, we can't hear you. Well, anyway, we invite you to stay with us. Bueno, lo invitamos a que se quede para... I'm sure there are many questions from the audience. Hay muchas Let me preguntas invite del again público. Dr. Sugby. He was already introduced by Hector. Vamos, Present, Héctor ya presentó al doctor Sabi, él va a presentar quick case about un caso rápido sobre estenosis aórtica. Doctor Sabi, bienvenido nuevamente. Voy a compartir unos casos difíciles de estenosis aórtica y quisiera aprovechar la oportunidad también para señalar algunos puntos sobre la estenosis aórtica desde el punto de vista diagnóstico. Esta es una imagen histórica. Liv Hartley, la madre de la ecocardiografía, Doppler, y en esta imagen ven usted lo que pasa con la estenosis aórtica, y cuando va aumentando la severidad y la velocidad, aumenta el tiempo de eyección
y tenemos una forma más parabólica y vamos a utilizar estas imágenes cualitativas para evaluar la severidad de la estenosis aórtica. Obviamente todas estas velocidades y gradientes dependen del flujo y por eso es que pensamos en situaciones de bajo flujo o alto flujo en la estenosis aórtica y la importancia de calcular en los casos de bajo flujo el área utilizando la ecuación de continuidad con la ecocardiografía. Esto lo publicamos hace muchos años, en 1986, y esto es lo que utilizamos para nuestra evaluación: velocidad máxima sobre gradiente, gradiente medio, área de la válvula. Ahora, el tema es que en la estenosis aórtica severa tenemos que estar seguros de que el diagnóstico es paciente para otras intervenciones, SAVR o TAVR. Hay que pensar en los criterios de la severidad y asegurarse de no asignar erróneamente la severidad. Hay que prestar la atención a la metodología y esto es fundamental para la evaluación de la válvula aórtica con ecodoppler y la consideración de situaciones de bajo flujo. Quiero compartir con ustedes esto no ha cambiado mucho con base en los criterios de la ACC/AHA, pero hay que saber que al lado derecho la estenosis aórtica severa, esto no es congruente la mayoría de las veces. Una velocidad de 4 y 40 generalmente puede no ser lo mismo que 1 centímetro cuadrado. Y también hay que decir que esta es en situaciones de flujo normal o alto. Si miramos aquí este ejemplo, si solamente a ciegas toman un área de menos de 1 centímetro cuadrado y uno dice que esa estenosis aórtica severa, va a uno a equivocarse en esta persona que tiene flujo normal y un gradiente promedio de 23 y una VA de 0.95, lo cual significa que tenemos que juntar todos estos datos para que ustedes puedan tener una evaluación real de la severidad de la estenosis aórtica. Y la diferencia es que los gradientes son específicos, el corte del área valvular es sensible y esa es la diferencia y por eso es que hay que juntar ambas cosas. Y esto lo hizo así elegantemente el doctor Miners hace 3 años, la relación del gradiente medio con el área valvular. Y el mejor punto de corte es de 0.8 centímetros cuadrados. Entonces, si utilizamos 1 centímetro cuadrado, vamos a tener mucho más sensibilidad para detectar. Y esto hasta cierto punto es conveniente porque el error de cálculo puede no engañarlo a uno a pensar en una situación diferente, pero hay que pensar en eso. Y esa persona que yo les mostré, le hicimos el seguimiento a través de los años. A este paciente el volumen latido permaneció igual, el gradiente medio aumentó gradualmente al cabo de 4 años y el área valvular llegó al rango severo, empezó a ser sintomático. Entonces, el primer mensaje es que este es un continuo. No hay que encasillar a los pacientes en moderado, severo, leve, porque esto evoluciona. Y también hay algunos errores de cálculo de esta severidad, dependiendo del área de la válvula. Un aspecto muy importante hoy día de sobreestimar la severidad de la estenosis aórtica es la estenosis calcificada de la persona mayor, en donde la calcificación empieza a invadir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y como ustedes saben, con la ecuación de continuidad, nosotros presuponemos un área de corte transversal con base en el diámetro. Entonces, si utilizamos este diámetro, la parte superior acá, vamos a subestimar significativamente el área de corte transversal del flujo y, por tanto, el área valvular va a ser subestimada mucho más y vamos a pensar que está lidiando con estenosis aórtica severa. Entonces, ¿qué hacer? Y en parte la razón es que hay que recordar que estas calcificaciones están en la válvula mitral, en las porciones laterales de ese anillo. Realmente no se ve mucho efecto. Aquí vemos en la sección transversal que se va a subestimar el área porque ya no es circular. Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? No utilizamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo para medir el corte transversal. No se usa ese sitio para calcular el área de la válvula, sino que depende uno del gradiente y la velocidad pico para la severidad global. Y se puede medir el volumen latido, si uno puede, del volumen de
el ventrículo izquierdo o del flujo mitral para estimar. Y somos muy específicos en eso, es decir, en nuestros informes nosotros decimos que por alguna razón no puedo estimar el área valvular, puedo estimar la severidad del flujo, la severidad de la estenosis aórtica utilizando el gradiente y la velocidad pico, y podemos predecir o dejar que el clínico decida qué otra cosa utilizar en caso de la duda. Esa es una cosa. Lo otro es esta entidad de estenosis aórtica severa de bajo gradiente y bajo flujo. Puede haber un volumen latido normal o un volumen latido bajo con restricción, o un ventrículo normal que se ve normal pero generalmente es pequeño y por eso es que da un volumen latido bajo. Entonces veamos todo esto, a ver cómo lo logramos dilucidar. Cuando hay estenosis aórtica severa con bajo flujo y baja fracción de eyección, la válvula está muy calcificada, el volumen latido es 45, la velocidad pico es solamente 2.7, el gradiente medio 30 y área valvular de 0.7. Entonces ustedes dirían que probablemente esta es estenosis aórtica severa, pero quizás no sepan si en efecto es severa porque el flujo es bajo. Independientemente del área valvular, el área valvular hasta cierto punto depende del flujo, entonces debemos cambiar el flujo y mejorarlo con dobutamina. Yo creo que eso está aceptado en las guías y es lo que generalmente uno utiliza con frecuencia. No va uno a irse a 40 microgramos por kilo, sino hasta 20 microgramos estaría bien para ver qué le pasa al ventrículo y ver qué le pasa al gradiente y al área valvular. 3 escenarios aquí. Uno, volumen latido y aumenta la fracción de eyección, no cambia el área valvular. Esta es estenosis aórtica severa. El segundo escenario, aumenta el volumen latido, pero el gradiente no cambia, de manera que ya sabemos por deducción que aumenta el área de la válvula y no es severo, sino tal vez moderada la estenosis en esta situación. Y la última, que es la más difícil, es cuando no hay reserva contráctil del ventrículo, entonces no hay cambios en volumen latido y por tanto no hay cambios en nada y se necesita algo más para ayudarse a decidir. Entonces, veamos algunos ejemplos. Paciente 87 años, con enfermedad coronaria por Cabbage, estenosis. El Doppler nos muestra lo siguiente: el ventrículo está deprimido, la válvula está bastante calcificada. Hacemos una dobutamina. Esto es para externar la proyección. La última es con los 20 microgramos de dobutamina y podemos ver que el ventrículo ha mejorado algo. Ciertamente no anda galopando todavía, ha mejorado un poquito, y veamos un poco lo que nos muestran los valores. En la base, el volumen latido estaba en 45, aumentó a 66 desde el nivel basal y no está tan malo. El gradiente aumentó de 30 a 43 con una velocidad pico de 4. El área valvular aumentó un poco, pero sigue estando en el rango severo y yo creo que todos estarían de acuerdo en que esto es compatible con estenosis aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente. Comparemos esto con el segundo caso. No les muestro todo el corazón, pero el ventrículo deprimido, y miren lo que pasa. El volumen latido de 44 a nivel basal sube a 76 después con la dobutamina. Gradiente medio 16 y solo a 23 se aumenta el área valvular significativamente de 0.9 a 1.4. No es estenosis aórtica severa y esto es compatible con estenosis aórtica pseudosevera o estenosis aórtica leve. La cardiomiopatía no está relacionada con esta situación. Ahora, ¿qué pasa si hay apenas un cambio mínimo o no hay cambio en el volumen latido con la dobutamina? Esto es difícil. Uno puede decir, bueno, yo hago un TAC y mido el área, o una resonancia, me voy a hemodinamia y hago un área, pero para decirles la verdad, todo eso es problemático. ¿Por qué? Porque el área anatómica también se ve influida por el flujo. Y todas estas situaciones, a menos que uno cambie el flujo, puede uno no saber. Entonces, hay inferencias, claro, que utilizamos. Y la inferencia aceptada hoy día es utilizar un puntaje de calcio en la válvula para que me cuente algo sobre la severidad de la válvula. Ahora,
Es bueno y difícil a la vez. Y la razón por la cual digo que es difícil es porque miren esta gráfica de la derecha. Si la relación de las calcificaciones con el área de la válvula fuera más estrecha, pues yo estaría tranquilo, pero esa relación no es muy estrecha. Yo en rojo tengo dibujado aquí la barra del 1 centímetro cuadrado y podemos ver que a veces incluso a 3.000 o 5.000 puede uno estar en el rango más alto y el área valvular podría ser 1 como máximo. Y a veces, por el otro lado, puede uno ver una calcificación menor con una relación más estrecha con el área de la válvula. Claro, hay una relación y uno tiene que tratar de entenderlo con una gestalt total. Estas son las recomendaciones, el mejor corte, y uno tiene que decidir si va a utilizar un corte muy específico en una situación para sentirse más tranquilo de que sea una estenosis aórtica significativa al lado derecho, y eso es lo que yo utilizaría en esa situación. Sin embargo, como ustedes saben, hay ensayos en este momento para estenosis aórtica moderada en situaciones de bajo flujo para saber si abrir la válvula con TAVR puede ayudar. Y yo creo que esos son estudios muy importantes que se están haciendo en este momento. Entonces, en donde más ayuda utilizar un puntaje de calcio. Bueno, hay que asegurarse a hacer un puntaje de calcio exacto porque las calcificaciones están en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en la aorta, y algunos de los estudios son un poco confusos. Entonces, estas son las situaciones en donde se ayuda con eso. Veamos unos ejemplos para ilustrar la situación. Aquí tenemos un paciente masculino de 67 años con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, la combinación usual. Podemos ver las calcificaciones, engrosamiento, y puede uno decir, bueno, tal vez no hay mucha sombra, entonces tal vez las calcificaciones no son muy altas. Esta es la parte hemodinámica, velocidad aórtica pico de 2.8, gradiente promedio 14, área valvular de 1. No muy impresionante realmente. No voy a salir corriendo inmediatamente a hacer algo en esta situación, pero vale la pena investigar. Cualquiera que sea la velocidad pico, si está en el rango de 2.5 a 2.8, fisiológicamente va a ser mucho más difícil hacer el diagnóstico. Esta es una imagen en reposo y pueden ver que cuán deprimido está este ventrículo. Esta es la prueba de esfuerzo con dobutamina, y si cierran los ojos y tratan de ver cuál es el nivel basal y cuál es el nivel con dobutamina, ni siquiera se puede saber. No hay mayor cambio en esta situación, y sin embargo con la dobutamina lo que pasa es que el tiempo de eyección baja un poquito, entonces el gradiente promedio puede subir un poquito. Entonces no dejarse engañar en esa situación. El cambio en volumen latido aquí fue mínimo, hasta 16 TBI, menos de 20%. Velocidad pico sigue estando en 3.4. El área está en punto nuevo, semejante a como estaba antes, y el gradiente promedio de 22. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros hicimos lo que se espera de nosotros, hacer un puntaje de calcio, y el puntaje de calcio fue un poco bajo. 7.17, yo creo que ustedes dirían que ni siquiera está en el rango de sensibilidad. Entonces nos sentimos un poco más tranquilos de saber qué era la situación, y esta persona probablemente podría ingresar en uno de los estudios para ver qué pasa en esa situación, pero no se le hizo TAVR en este momento y se le está haciendo un seguimiento médico. Entonces en este caso ayudó, pero yo quiero dejarles la advertencia, ¿no? Que hay una banda como bastante amplia de clasificaciones en la severidad de la estenosis aórtica. Este es un paciente mío de 76 años, una mujer, es francesa, vive en Houston, estenosis aórtica autorremitida para buscar una segunda opinión porque en otra institución le dijeron que necesitaba una SAVR y ella no quería un SAVR. Y entonces vino donde nosotros, sí, asintomática. A ella le encanta bailar y no tenía síntomas durante la danza, hipertensión leve, pero por lo demás muy saludable. Esta señora de 76 años y este soplo con esta característica. Miramos los laboratorios, está la válvula aórtica, la velocidad pico de 4, gradiente promedio de 35, área valvular de 0.9.
no estaba lista realmente para una intervención. Y yo le dije, lo que yo veo aquí es que sí, tienes estenosis aórtica moderada a severa, con base en los gradientes y con base en el área de la válvula, más cerca a la severa, pero en este momento no estás sintomática, entonces vamos a monitorearte de cerca. Y eso fue lo que hicimos, le hicimos vigilancia estrecha y a los 3 años, ya tiene 79 años, ya empezó a presentar disnea mientras bailaba. La velocidad pico 4.5, gradiente 48, muy respetable, área valvular disminuyó significativamente 0.9 a 0.68 y la remitieron para TAVR. ¿Alguien tendría algo que pelearle a esto? No, nadie pelearía con esto. Y eso fue lo que le dijimos, que le harían un TAVR en lugar de SAVR, pero siempre hay sorpresas en la vida. Y les voy a compartir aquí la sorpresa. Aquí tenemos la tomografía, que fue el examen pre-TAVR, como oímos hoy. Tiene uno que utilizar binoculares para ver dónde están las calcificaciones en la válvula aórtica, mínimas, las calcificaciones sin mucho engrosamiento. Y lo podemos ver en el eje corto, calcificaciones mínimas, engrosamiento severo de la válvula, puntaje de calcio de 432. Una discusión muy grande entre los expertos de TAVR, que decíamos si podemos realmente hacerle una TAVR a esta persona, porque parte del problema de TAVR cuando no hay casi calcificaciones es que tal vez no se quede donde debe quedarse. Entonces, después de muchas conversaciones con ella, ella quedó muy decepcionada porque nos estamos inclinando por un procedimiento SAVR mínimamente invasivo. Eso fue lo que se le hizo finalmente, con éxito y todo, pero estas son algunas de las sorpresas con las que uno se encuentra cuando uno evalúa a los pacientes. Algunos pueden tener muchas calcificaciones y otros no. Y esa es la relación de las calcificaciones con la severidad, porque en estas enfermedades la mayoría de las calcificaciones en las válvulas pueden no necesariamente ser comisurales. Y por último, quiero hablarles de la estenosis aórtica paradójica, popularizada por nuestros colegas de Canadá, bajo flujo con bajo gradiente, bajo flujo paradójico. ¿Pero por qué paradójico? Porque la fracción de eyección o la función sistólica son normales, por lo menos, y estas son las situaciones. Básicamente es un ventrículo pequeño, por la razón que sea, es un ventrículo pequeño. De todas maneras da un volumen latido pequeño. Y miren este caso, bajo flujo paradójico, miren el ventrículo bastante hipertrófico y puede invocar una amiloidosis, como nos mencionaba Guillermo Torres. Este paciente no tenía amiloidosis, era estenosis aórtica. Y el volumen latido estaba en 55, gradiente promedio 33, área valvular de 0.7. ¿Les gustan estos valores a ustedes? Uno siempre se pregunta si el volumen latido es correcto. Este es un bajo volumen latido en este paciente. Entonces, lo que hay que hacer es asegurarse que estos valores están correctos. Y en efecto, el ventrículo es pequeño. El ventrículo está en 95 mililitros y podemos ver eso incluso con mediciones lineales, que no está acortado el ventrículo, y el volumen latido está como en 50. El gran problema que he visto yo en bajo flujo o en bajo flujo paradójico con estenosis aórtica severa son los errores, y hay que asegurarse de que no sea cosa de errores. El primer error del que hablamos es el de las calcificaciones que van a la válvula mitral y subestimamos el área de flujo. Terminamos entonces con un área valvular muy pequeña, porque el problema con estas situaciones es que uno depende mucho más del área de la válvula, mucho más que de los gradientes y las velocidades. ¿Por qué? Porque es una situación de bajo flujo. Es aquí donde es importante el área de la válvula. Entonces hay que asegurarse de que las condiciones de flujo que ustedes identifican sean correctas. Esa es una cosa. Y la segunda es subestimar, por la razón que sea,
el VTI, la impedancia o el volumen latido, y hay que asegurarse que si el volumen latido es bajo, que sea correcto, es decir, que uno utiliza el tamaño del ventrículo y la fracción de eyección para estimar por lo menos cuál es el volumen latido total del ventrículo, que es separado del volumen latido que uno deriva del Doppler. Yo escribí un editorial al respecto y verificamos, decimos que confiamos, pero que hay que verificar los números antes de enviar a alguien. Entonces, en conclusión, unas cositas. Primero, el ecodoppler es la modalidad de primera línea para estenosis aórtica, eso lo sabemos. La atención al detalle y a las fuentes de error es fundamental. Y yo sé que aquí ustedes tienen excelente ecodoppler. La estenosis aórtica es un continuo y ese es mi consejo. Los datos sobre flujo, gradientes, áreas valvular requieren una integración con la remodelación cardíaca y la función. No se dejen seguir. Todas las mediciones que hacemos tienen errores, entonces hay que verificar los cálculos siempre con el estimativo de los volúmenes latidos a través de los volúmenes del ventrículo izquierdo, en particular en situaciones de bajo flujo paradójico. Y utilizar la dobutamina primero, si no aumenta el flujo, ayuda entonces el puntaje de calcio, porque yo también he notado al viajar y hablar con otras personas que puesto que hay un número, un valor, un puntaje de calcio, uno siente que ya uno sabe cuál es la verdad, pero hay que tener mucho cuidado. Yo haría también fisiología primero antes de que una anatomía calcificada, porque uno puede engañarse. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Salvi. Queremos invitar a Jaime y a Julián y al doctor Sokpi al podio para la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer preguntas relacionadas con las presentaciones. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Dr. Sokpi, this is a question for you. Esto no es un caso raro. Usted tiene un paciente que se ve como si tuviera una estenosis severa de la aorta, bajo gradiente, bajo flujo de efemaro, pero el problema es que el paciente está en fibrilación auricular. Entonces, uno tiene que saber si es realmente estenosis aórtica severa u otra cosa, como usted nos explicó. Ahora, el paciente también está en fibrilación auricular con 100 latidos del corazón. No, 100, solamente 100, solo 100. Y es difícil de hacer el estrés de dobutamina en este tipo de pacientes, porque algunas veces con una dosis realmente pequeña la frecuencia cardíaca se aumenta a 130 o algo así. Entonces, ahí se toma los gradientes y se toman todas las medidas. Entonces es difícil de hacer. ¿Qué recomendaría usted en esos casos, doctor? Esto es una situación interesante. Yo creo que lo que usted me mencionó son dos temas diferentes que tenemos que tratar. Por un lado, alguien con fibrilación auricular y taquicardia, y por otro lado, fibrilación auricular sin taquicardia, porque estas son las dos situaciones que son muy importantes, y voy a decirle por qué. La fibrilación auricular con taquicardia puede que no sea necesario hacer la prueba de estrés con dobutamina. Lo que yo generalmente busco es cualquier situación en la que yo registraría, ojalá, periodos más largos de un Doppler de pulso y continuo de onda y esperar, ojalá, para un intervalo ARR más largo, precedente al latido. Eso es lo que uno quiere. Uno quiere un flujo bajo dándole más dobutamina a una frecuencia cardíaca de 100 o 110. La mayoría de las veces el volumen baja. Entonces, lo que uno quiere en ese momento es una situación en la que, de hecho, puede que uno haga más lenta la frecuencia cardíaca y ver qué pasa cuando hay como un llenado más largo, un mejor volumen de stroke, de golpe en esas situaciones. Si uno está trabado en una situación cualquiera que sea, les puede hacer cardioversión o lo que sea, yo lo haría. Utilizaría el puntaje de calcio en esa situación. Y dependiendo de qué tan cerca están de una situación de severidad,
El otro escenario de fibrilación auricular, que es un verdadero reto, la razón por la cual es un reto es porque el Doppler de pulso y el de onda continua no son simultáneos. No son simultáneos. Entonces, si tienen una fibrilación auricular que es muy dinámica, o que no es dinámica, bueno, esto es fácil, se regulariza la fibrilación auricular, pero si es dinámica, yo iría por un intervalo RR precedente que es mucho más fisiológico, frecuencia cardíaca en los 70, algo así, 70 o algo así, para darnos un volumen de golpe decente y cotejarlo con algo similar del Doppler de onda continua. La gente diría, yo sacaría el promedio. Bueno, se puede sacar el promedio si hay muchos latidos, pero el problema a veces es que puede haber primero un disparo de fibrilación auricular más rápida y otra más lenta. Entonces uno está cotejando cosas que realmente no están relacionados o interrelacionados. Eso es lo que yo haría. Y de hecho, para decirle la verdad, aún en momentos, unas situaciones de flujo más bajo, como en el caso que usted mencionó, si tienen un PVC, si tienen PVC y si se tiene la potenciación postsistólica, se miran los gradientes para ver qué pasa, porque de hecho esto es un cambio en el flujo que uno podría tomar. Después del PVC ahí sigue habiendo un gradiente grande y la velocidad pico es 2.5. Uno puede pensar que esto no es estenosis aórtica severa. Wow. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? En los pacientes que tienen bajo flujo y bajo gradiente de estenosis aórtica, ¿buscaría usted un amiloidosis ATTR para todos los pacientes? Si tiene hipertrofia, bueno, entre comillas, severa, esto no es hipertrofia en amiloidosis, pero bueno, un aumento en la masa del ventrículo izquierdo por área de superficie corporal, yo sí haría el tamizaje. Ahora el tamizaje es realmente sencillo. Aquí está disponible hacer un escáner PR, o bueno, un trabajo de línea base. Yo diría que valdría la pena saberlo y hacerlo. Generalmente la fracción de eyección no es la mejor, pero no tiene que estar deprimida. Puede que haya el mapa de tensión o un ahorro apical, diría yo, pero esto no es específico, entonces puede haber hipertrofia y cualquier situación de hipertrofia. O si tienen un voltaje bajo. Acuérdense que antes nuestros criterios eran, bueno, voltaje bajo en el electrocardiograma de hipertrofia, posiblemente enfermedad infiltrativa, pero utilice su juicio clínico. Y me parece que si sospecha eso, yo sí lo haría. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las conferencias. Thank you very much for the excellent lectures. I have a question for Julián and Jaime. Maybe it's combined. If you see any future for Jaime Camacho, who is part of our team of TAR, and we are going to have a randomized controlled trial, are we? And if we have to specify ages, gender, if you see that in your future as images experts. La segunda pregunta para usted, profesor, el grupo del panel en el Reino Unido que lideran el Hospital del Corazón en Brampton, casi que ya tienen 4 dígitos en términos de LG en el pronóstico, y cómo podría esto tener un impacto en el futuro de intervenir o no este tipo de pacientes. Me pregunto qué hacen ustedes en el Methodist y cuál sería su contribución en esto. First, a question for Jaime and Julián, and then for Dr. Soria. Thank you. Gracias, Héctor. Thank you, Hector. Well, I'm sincere to you. I see it difficult to have a randomized study because the therapy is becoming so popular and there is so much heterogeneity in the bicuspid valves that I think that we're going to start using them in a very liberal way, and we are going to go, well, according to the risk and the intermediate aortic veins or the gradients and the low risks, but we are not going to have a random study. There will be no interest in doing that. That is my personal point of view for that specific population. Dr. Camacho, what would be your opinion? Well, the question is, bueno, la pregunta es si sí o no
¿Hay interest algún in doing a interés en randomized hacer un controlled trial estudio controlado aleatorizado bicuspid valves in en young las patients válvulas and low-risk bicúspides en patients, pacientes jóvenes y de in the bajo riesgo community? en la comunidad? So my opinion, Así que mi I'm opinión, totally agree with Jaime. totalmente estoy de acuerdo con Jaime. Transcatheter technology is Estas getting tecnologías ahead of se any está other adelantando de cualquier otra in medicine forma de right now. pensar en la medicina hoy en Um, día. Results are Así very que los good. I mean, resultados son muy there is no buenos. concern De hecho, no hay today preocupaciones about hoy en día en términos PDL de or PDL o de mortality or mortalidad pacemaker o incidence. incidencia con The los question right now marcapasos. is La how many pregunta ahora es towers qué and towers tantos can you have tiros long puede uno life? tener, That's the bueno, question. de por vida o una Because, vida larga, TAVI durability porque la durabilidad de TAVI no longer a concern. no es we have preocupación a ya. 5-year Tenemos follow-up seguimiento that is 5 saying that años regular y biological valves. los So resultados I'm pretty biológicos, sure that in 10 years it's going to be igual, the yo same. pienso que en 10 años va a ser lo mismo. So how many towers Así que, ¿qué can you tantos have? tires puede uno tener? And when you have your first ¿Y tower? cuándo I mean, tiene el 40 primero? years, ¿A los 45 4 years, años, 60 5 years, años o 45 años, independent of you 60 have a años, bicuspid valve independientemente or si tiene tricuspid valve? válvula I bicúspide o don't know tricúspide? what Yo is no your sé opinion regarding that. cuál es su opinión respecto a eso. Yo creo que estamos, bueno, pensando la edad cada vez más temprano, más pronto, pero hay que saber también que la sobrevida cada vez es más larga al mismo tiempo. La pregunta entonces es, en ese individuo o persona específica, ¿cuál es el riesgo y cuál es la sobrevida? Y yo creo, se ve muchos pacientes hoy en día, aún en mediados de los 50, o inclusive a veces, de alguna forma, optando para una biológico, o sea, TAVR o cualquier otro. Y esto podría aumentar si tienen otras comorbilidades, que puede que no puedan sobrevivir hasta los 80 o 90. No tenemos muchos datos al respecto, pero creo que sí hay una presión por parte de los pacientes mismos tratando de apartarse de anticoagulación a largo plazo. Y yo creo que, bueno, las perspectivas también pueden ser buenas. Inclusive uno podría pensar en un reemplazo de válvula con seguimiento, por supuesto, procedimientos TAVR de seguimiento y reemplazo biológico de válvula y procedimientos TAVR siguiendo en lugar de múltiples TAVRs a lo largo de sus vidas. Así que yo creo que va a haber gradualmente cada vez más presión. La pregunta es, ¿qué sería aceptable? Si están en la década de los 40 sería difícil, pero en los 50 yo creo que cada vez se ve más aceptable. Thank you, Dr. Togby. Gracias, Dr. Togby. Una pregunta práctica para usted también, en su experiencia, ¿con qué tanta frecuencia tienen complicaciones cardiovasculares o han tenido durante estos retos actuales? Raro, si es que alguna vez ha ocurrido. Si hay alguna complicación en estos ventrículos que están mal, serían dos cosas, o una nueva fibrilación auricular durante el protocolo o una taquicardia al ventrículo que también podría ocurrir, pero en esas situaciones realmente no es necesario presionar tanto la dobutamina. 20 mixes, 20, a veces, bueno, como para darle como un estado diferente de situaciones de flujo. Tengo una pregunta para los panelistas. Generalmente, un paciente para TAVR, una mujer que no tenía calcio en la válvula. Entonces, pregunta para Jaime, de hecho. ¿Usted cree que hay una contraindicación en este momento si tiene un engrosamiento de la válvula o del espesor o el calcio en general? ¿Cree que sería posible hacer el TAVR en forma segura? Sí, es posible. Y ahora es una indicación. Ahora estamos evolucionando hacia insuficiencia de la aorta y la mitral. Estos pacientes no tienen calcio. Y la nueva generación de la válvula, ellos tienen la habilidad de organizarlo en la raíz. Otra pregunta para... Ahora, usted mostró imágenes hermosas del TAC. Hermosas, realmente. ¿Qué tan lejos hemos llegado o estamos de no hacer una angiografía coronaria antes de TAVR?
Nowadays, the protocol for Hoy, the ahora hay un for the CT that protocolo we do para el is TAC que not hacemos. Este no tailored. está hecho, for the digamos, a la coroners. medida para las The coronarias. images are good enough. Pero las In most imágenes son lo cases, we know suficientemente how buenas bad y en la the mayoría atherosclerosis in the de los coroners casos are. sabemos It qué is, tan mala está la arteriosclerosis en las the thing coronarias. is we cannot Lo give que pasa es que no medications, or podemos we darles shouldn't give medicamentos o no medications se to les these patients. deberían The dar medications that we medicamentos a esos usually pacientes give a quienes to slow the generalmente heart les rate damos para and hacer to más dilate lenta the la frecuencia coronarias, cardíaca y dilatar las So, coronarias. Así que that would be like comparing esto sería como two different comparar exams into dos different conditions. But we are cosas not that distintas far en dos condiciones in terms distintas, of pero no estamos tan evaluating the lejos en coronaries. I términos mean, de most evaluar of the las time we coronarias. get La mayoría de good las enough veces images, tenemos imágenes lo suficientemente buenas, I don't think pero yo no that creo que previous una I mean, the previous angiographic evaluation la that's part evaluación of the angiográfica screening that's anterior, done antes before del tamizaje, I think we're not yo there creo yet. que no hemos llegado And there allá is no aún y need tampoco hay necesidad in terms of en added términos information that's needed and de información que se necesita y la planeación apropiada del procedimiento. ¿Qué te Even though parece, Jaime? Aun CT cuando yo enthusiast, soy and I un think that the entusiasta del technique is CTN y pienso very que la good. técnica es muy buena, I don't think that the yo no exam should creo go que el examen on debería that route. That's ir not the en esa dirección. question. But, Esa no es la every day pregunta, the pero exams todos los días are better every day and we get a better look at the se coronaries mejora on la the situación y miramos las pre-procedural coronarias planning of Atavi. en la planeación de ATAVI antes del Any comments? procedimiento. ¿Algún otro If the patient comentario? have any Si el calcification in paciente the tiene coronary, I think calcificaciones that en las the coronarias, yo angio pienso can use, que el angio puede and utilizarse I y think that this is a good creo option. que esto But es una muy buena some opción. patient, Pero all algunos patient that pacientes, is in TAVR, un paciente viejo the en patient TAVR, have por ejemplo, este any tiene calcification in the cualquier coronary, calcificación en and las this patient coronarias need y a este cath. paciente necesita un TAC. I have a question, may I? Tengo una pregunta. Dr. Sobi, Doctor Dr. Sobi, Torre and yourself, Doctor you Torre y mentioned, usted the ambos nuclear scans mencionaron that are used to los diagnose escáneres nucleares que se amyloidosis, right? utilizan para diagnosticar la amiloidosis, But not MR. pero no When would you include resonancia MR magnética. ¿Cuánto incluyen el in the- MR? because, the performance of MR El in, desempeño del MR diagnosing en cardiac el diagnóstico amyloidosis de la amiloidosis pretty good. cardíaca es muy bueno, de la What do resonancia you think about magnética. it? Pero ¿qué piensa usted al respecto? Un Un escáner PIB es lo suficientemente sensible en este momento para lograrlo. La resonancia posiblemente la utilizaríamos no solo, es decir, si hay algún interrogante, uno mira el patrón de la captación del EGE, si está difuso o con parches, etcétera. Pero y con frecuencia podemos utilizar la resonancia magnética si hay interrogantes sobre la aorta o la válvula u otras cosas. Entonces, es parte de la planeación. Si tienen toda la información, información clínica respecto a la válvula, etcétera, y si solo necesitan o hay una alta sospecha, y pues sería el implante. Estoy seguro que habría mucho más preguntas, pero no tenemos más tiempo, así que quiero agradecer a todos los panelistas por estar con nosotros aquí. Podemos ir ahora a descansar.